Hola a todos y bienvenidos a la primera edición especial del podcast de Cinemacrea. El día de hoy tengo una entrevista muy especial con parte de los realizadores de la primera película que he producido. Tenemos invitados de lujo, empezando por Juan Pablo García, que es el director de la película de la que vamos a hablar a continuación, El mar entre las casas, a los productores de la misma, Jorge Esteban Ayanegui, Raúl Luna, a Carlo Corea, que se sumó también con Corea Films y que hizo la edición de la película. Y sin más los dejo con la entrevista, recordando siempre que pueden ver el podcast en YouTube y en Facebook, y pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, y bueno, ahí en Anchor ver todas las plataformas de podcast en la que el podcast está disponible. Espero disfruten el podcast y comenten todo lo que quieran en las redes. Nos escuchamos en el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto tenerlos aquí en Cinemacrea, en este proyecto que espero que sea la primera de muchas, en la que todos ustedes estén de invitados, porque pues sé que son unos grandes talentos en el cine. Para empezar, los quiero presentar a todos. ¿Qué onda? Gracias por la invitación. Yo soy Carlos Corea, soy cineasta, director, guionista, editor, catedrático de cine y editor de El mar entre las casas. Hola, pues yo soy Juan Pablo. Aquí estamos, digamos, como que empezando a darle a esto del cine. Y en esta ocasión, bueno, en esta peli, pues yo fui el guionista y el director. Hola, muchas gracias. Pues mi nombre es Raúl Luna. Gracias por la invitación. Pues también estoy junto con Juan Pablo, Ayanegui y Héctor, pues empezando, ¿no?, un poco a hacer cine. Y en esta peli fui productor y gerente de producción. Soy Jorge Yanegui, yo soy productor del Mar entre las Casas. Los he convocado aquí el día de hoy a todos ustedes porque queremos dar un anuncio especial. Estamos grabando esta entrevista un poco antes del anuncio porque nos han dicho que es el día de hoy, que es martes 8 de septiembre, si es que está saliendo el martes 8, y si no, otro día. Pero ya yo sé que ya está casi 100% confirmado el anuncio de que El mar entre las casas, justo la película de la que vamos a hablar el día de hoy, es selección oficial México del GIF, y la verdad es que estamos pues muy emocionados porque pues es para muchos nuestra ópera prima, no solo los que estamos aquí el día de hoy en la entrevista, sino todas las personas involucradas que son pues más de 20 y que para todos, para muchos es nuestra ópera prima, y que personalmente yo cuando entré a la universidad nunca pensé lograr que tendríamos una ópera prima, ¿no? Saliendo de la universidad por cómo estaba la situación. Para todos ustedes, ahí va mi primera pregunta. ¿Cuál es la pertinencia de un festival de cine para un proyecto, para una película? Bueno, pues creo que es pues algo bastante bueno para nosotros que vamos pues comenzando, ¿no?, en esto del cine. Creo que algo que tenemos mucho en cuenta es pues que la gente vea tus pelis, ¿no? Y al final lo que hacemos es para eso, ¿no? Para que la gente pueda pues un poco compartir lo que tú estás pensando, sintiendo o haciendo, ¿no? Y creo que un festival de este tipo es algo que va a ayudar mucho a que se continúe haciendo cine aquí en México. Yo creo que va comenzando pues a darse renombre en lo que es el cine nacional. Creo que es una banda bastante fuerte para que muchas otras más personas comiencen a seguir este camino, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia o cuál es la importancia de los festivales de cine para los proyectos? O sea, para las películas que tal vez no tendrían alguna otra oportunidad de que se vean si no es por medio de estas plataformas. A lo mejor para el gran público, ¿no? Porque si bien nosotros terminamos esta película y la pudimos haber pues mostrado a lo mejor hasta en nuestros municipios, conseguir en el municipio una función especial para la gente que ahí habita. O sea, ¿cuál es la importancia de que llegue a un festival y que de ahí llegue a un público que a lo mejor no es el que nosotros conocemos, ¿no? Que no es el que nosotros estamos acostumbrados a mostrarle nuestros proyectos? A ver, ahí voy. Yo pienso que los festivales sí han logrado hacer una bisagra ahí entre los cineastas y cierto tipo de cine con un público mayor. Y esto pasa por contagio, no solo es las personas que van a ese festival o que ven la película en este festival, no en el GIF en este caso, sino que eso abre otras puertas de otros festivales y por lo tanto de otros públicos y de otra gente, ¿no? Más allá de, digamos, como que el sello que te pueda aportar la selección oficial en un festival, que es muy importante también en términos de distribución, lo que creo que hace es un cierto contagio para que otros festivales también se interesen y por lo tanto otros públicos. Es decir, los festivales sí han logrado hacer pues un mecanismo de distribución, chiquito si quieren, pero importante para muchas películas que no tendrían otro mecanismo de distribución naturalmente.
Es decir, ante la ausencia de un mecanismo útil de distribución en México, los festivales se vuelven una salida natural, ¿no? Entonces uno los busca no solo por como el renombre que te puede dar, sino también porque es una manera de contacto con el público. Y cuando uno hace películas no sabe para quién las está haciendo y por lo tanto ir al encuentro de ese público que tú no sabes exactamente quién es uno de los objetivos centrales, ¿no? Yo recuerdo que Carlo precisamente, bueno, fue profesor de todos nosotros, ya somos egresados, los 4, y nos decía algo bien importante. Yo recuerdo en una clase que lo más interesante de ir a ver tu película no es tanto ir a ver tu película, porque tú ya viste la película muchas veces, tú ya la editaste, bueno, la escribiste, la dirigiste, estuvimos en la producción, batallamos todo eso, ¿no? Lo más importante de ir a un festival, a lo mejor donde hay público que no conoces, yo también siento que podría ser ver la reacción del público, ¿no? Eso nos decía Carlos. Cuando vayan a ver su película, no vean la película, vean la reacción del público, porque ahí sabrán genuinamente a oscuras en el cine si las personas disfrutan o no la película, su opinión sincera, ¿no? A partir de sus emociones, porque al final de cuentas esto es emoción, ¿no? El cine es pura emoción. A partir de esto, pues quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Es importante ir a festivales? ¿Hay que ir a los festivales? Justo antes de empezar la entrevista estábamos en el previo hablando un poco de que este festival, al abrirse en una plataforma en línea para llegar a mucho más personas de las que se pudo pensar a lo mejor en presencial, que el aforo presencial más grande de un festival, siento que podrían ser 500 personas en un auditorio así gigante, que ahorita hay 1000 posibilidades de verla, ¿no? O sea, hay como 1000 boletos disponibles para que en línea vean la película. ¿Es importante ir a festivales o es estas dinámicas que están proponiendo los festivales importantes para que lleguen a más público? Yo creo que los festivales también son, no deberían ser nuestra herramienta para llegar a nuestro público, ¿no? O sea, sí está padre que se pueda hacer, pero creo que la mejor herramienta para llegar al público es una taquilla y no un festival, porque pues, por lo general son gratis y pues va a haber gente que le guste el cine y no gente que le guste tu película, ¿no? Pueden ser la misma, pero está muy acotado de una manera diferente. Yo creo que para lo que realmente sirve ir, presentarte y estar en un festival, conocer a más personas que están haciendo lo mismo que tú, entender cómo se está desarrollando ese sistema cinematográfico, esa industria que se está intentando hacer desde hace tantísimos años, ver propuestas nuevas, ver contactos nuevos y por supuesto, como decía el maestro Correa, el reconocimiento que vas a tener por parte de otras personas que se supone que saben, ¿no? O sea, más cineastas reconociendo a otros cineastas, que eso es al final lo que es un festival, ¿no? Porque las personas se ven atraídas por aquello que tiene un laurel, ¿no? Las personas se ven atraídas por algo que está reconocido. Entonces, la importancia de los festivales y la importancia de asistir a ellos, creo que es eso, ¿no? El contacto con el gremio, el contacto con las personas que podrían estar interesadas en tu trabajo, no tanto el público, porque el público es nuestro trabajo llegar a ellos, no el de ellos llegar a nosotros, sino el trabajo de mercadólogos, de distribuidores y de toda esta gran línea de personas que a veces dejamos un poco fuera, que se encuentran en los festivales y que ayudan a que tu película llegue a donde tiene que llegar, que en realidad es eso, ¿no? Que es la taquilla, que es la plataforma de streaming por ahora y tal vez en el futuro. A esas personas es a las que hay que llegar a entender y a conocer en los festivales. Bueno, creo que Ayanegui menciona algo importante, ¿no? O sea, dentro de todo lo que dijo, yo creo que nosotros somos los que vamos al festival, ¿no? Al final de cuentas, eso es cierto. Los realizadores, los productores, la gente que está haciendo las películas son las que van a ver las películas, ¿no? Ryu y yo tuvimos la oportunidad de ir a Guanajuato hace 4 años, no, ya 6 años, y al menos personalmente yo sí pude ver que mucha gente que no era cineasta iba al festival, ¿no? Porque sí es un punto turístico en el cual se reunían muchas personas. O sea, yo no sé si iban a las funciones. Que iban al lugar durante el marco del festival, sí iban. Y por lo general todas las funciones siempre estaban llenas. Entonces yo creo que sí, justo estos festivales a veces son más para los cineastas, pero ¿cómo hacer que estos festivales se abran o que den más oportunidades para que el público llegue a ellos, ¿no? Yo creo que esta oportunidad que están
dando los festivales ahorita, porque no solo lo dio el GIF, lo dio Toronto también, lo va a dar Morelia. La diferencia de Morelia y Toronto con el GIF es que ellos van a cobrar las funciones en línea, pero aún así van a poder, rompemos esa barrera geográfica, yo siento, que en la que te tienes que desplazar a este lugar y tú puedes ver pues la película, ¿no? Es un poco doméstico, es en tu computadora, en tu celular, en tu televisión, pero aún así estás acudiendo de alguna manera al festival. Yo quisiera a lo mejor escuchar la opinión de Carlo, que él es el que ha asistido a más festivales que nosotros, presentando proyectos y también asistiendo como invitado y como audiencia, que nos cuente un poco, ¿hay que ir a los festivales? ¿Cómo invitar a la audiencia a que vaya a los festivales y si funcionan o no? Sí, digo, supongo que podemos dividir tu pregunta en tres, ¿no? O sea, si eres, hay varios casos, ¿no? Si tú eres cineasta presentando una película, creo que hay que ir al festival siempre que se puede, ¿no? Porque eso significa, esto que decías tú, que según tú decía yo, sobre el contacto con la gente, ¿no? Con la sensación de, no hay nada más, no hay prueba más de fuego para un cineasta que ponerle play a tu película frente a una audiencia desconocida, ¿no? Pues eso está durísimo y es la prueba de fuego, porque ahí te das cuenta o te admites más bien todos los errores o bronquillas, y también pues, cosas buenas que pueda tener tu película, ¿no? Entonces, sí, como cineasta hay que ir, sin duda. Esto de la virtualidad está buenísimo porque en efecto rompes cierta barrera geográfica. A lo mejor en un esquema virtual más personas pueden ver. O sea, yo creo que ya los festivales deberían ser sabios para que después de todo este desastre pandémico de ahora, además de sus ediciones físicas, hagan también estos visionados virtuales de fijo, ¿no? En el esquema que se les antoje, creo que sería muy buena idea. Porque la virtualidad pues sí abre la geografía, pero también impide esta reacción natural del público, que sí se siente bonita, sí se siente bonito ver, hasta cuando te va mal, ver cómo reacciona la gente ante tu película. Entonces, si eres cineasta y estás presentando un proyecto en el festival, sí hay que ir. Si eres cineasta y no estás presentando un proyecto, no sé, es más discutible, ¿no? Yo casi no lo hago nunca, yo no voy a los festivales y no estoy presentando nada, porque siento que ahí que estoy como de turista, y en el turismo cinematográfico, y no sé si sea tan útil. A lo mejor es útil porque, como dice Ayanig, hay que conectarse con gente, ¿no? Y ver qué está pasando, ver qué están haciendo, ver cómo son las películas de los otros. Y una de las razones por las que uno como cineasta o como crítico o como interesado en el cine iría es que muchas de esas películas no las vas a poder ver en ningún otro momento, ¿no? Entonces, eso sería una razón para ir, para subirte al camión y ir al festival, porque hacer turismo cinematográfico, porque lo más seguro es que muchas de esas selecciones no las vuelvas a ver, tristemente, ¿no? Entonces es una oportunidad que de pronto hay que tomar. Y luego ya como espectador normal, yo no sé cuántos de esos hay, ¿no? No sé cuántos se suben al camión y van al festival. Sí sé que los que están ahí, ya sea turistas o locales, sí van al cine, sí les parece un evento importante en Guadalajara, en Monterrey, en Morelia, en Guanajuato, ¿no? En los festivales importantes de México y del mundo se siente esto. Sí se siente, por ejemplo, las salas en Mar del Plata, en Argentina, donde yo presenté un corto, estaban llenas de locales, ¿no? Sí, estaba ahí los cineastas invitados, etcétera, pero estaban llenas de locales y eso creo que sí le da, a pesar de que es geográfico, también le da un cierto público recurrente, ¿no? Ya hay una gente que no es cineasta, que no es crítico, pero que sabe que en su localidad hay un festival de cine y por lo tanto va a ver, y entonces se provoca lo mismo que le pasaría al cineasta, vas a ver películas que no vas a ver en otro lado. Y la gente ya, creo que sería el gancho, ¿no? La selección, pues, es una de las cosas importantes, porque ya es curaduría de alguna manera, ¿no? Ya están curadas esas películas, seleccionadas por alguien y en ese sentido podría valer la pena verla, ¿no? Yo creo que los festivales tienen que volverse cada vez más, pues como una especie de curaduría museística, ¿no? Pues este festival propone este tipo de películas, ¿no? Lo que pasaba antes o sigue pasando es que una misma película repite 200 festivales, ¿no? Eso no está mal, pero también podría estar padre hacer este festival especializado en este tipo de propuestas, ¿no?
y entonces la curaduría se volvería importante para hacer de los festivales una ventana natural para gente no cineasta, para espectadores comunes, ¿no? Que irían a ver. Me gustaría a esto que dice Carlo agregar como una cuarta opción de posible espectador a festivales, que es pues no sé, como el estudiante de cine, ¿no? Bueno, o como el aprendiz de cine, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, ir a los festivales sí te abre, además de a esto que, no sé, de enfrentarte a algunas películas curadas de cierta manera, pues de muchas veces conocer, bueno, en mi experiencia, a los festivales que he ido o a los que fui cuando era estudiante oficial de cine, todavía creo que soy estudiante de cine, pero ya sin escuela, es como a ver otra realidad de la peli, ¿no? A veces estaban ahí, por ejemplo, los directores, ¿no? Y entonces, pues sí hay este acercamiento, a mí me parecía bien interesante, ¿no? Porque descubría la película como, pues no sé, como que me sentía yo cerca de, pues sí, de los que la habían hecho y a veces eso, pues sí, aprendías mucho, ¿no? En ese proceso, en esas, a veces convivencias, ¿no? Con directores o con los actores o con quien estuviera de la peli, pues sí hacías como un lazo, ¿no? Con la peli, ¿no? Le daba como cierta presencia a todo el asunto que a veces nada más ves, ¿no? Pasando ya un poco a hablar de la película, me gustaría que, sí, a lo mejor yo creo que es importante que todos respondan esta pregunta, es ¿qué es el mar entre las casas? O sea, así tal cual, ¿qué es el mar entre las casas? ¿Qué significa este proyecto? ¿Qué es? Bueno, ¿qué es? Es una película que tiene ahora una primera selección oficial. No sé, es muchas cosas, pero para mí es mi primera película, mi primer largometraje. Es una forma de explorar nuevas formas de producción. No sé, son muchas cosas. Es una muy buena historia. Está mal, tal vez que uno elogie su propio trabajo, pero es una muy agradable historia que conforme la vuelvo a ver y la vuelvo a ver, me gusta cada vez más. Creo que eso pasa con los proyectos que haces, ¿no? Los ves y primero le ves los errores y de repente ya no están ahí, sino que son parte de eso. Entonces, para mí, el Mar entre las Casas es una experiencia, es un aprendizaje. Este, no quiero ahondar mucho en sí lo que es más como película, porque pues supongo que el director puede definirlo mejor, pero para mí, El Mar entre las Casas es una ventana de oportunidad para hacer cosas. He pensado como mucho, ¿no? En esta pregunta desde que Héctor nos dio la noticia de que quedó seleccionada y pues la verdad a mí se me hace como una peli que a mí en lo personal y quizás a ustedes un poco, me da un poco de esperanza de seguir haciendo cine aquí en México y de quizás llegar a vivir de esto, de quizás poder llegar a más gente, de quizás poder seguir trabajando en algo como pues tan significativo como lo es el cine, ¿no? Cuando hicimos la peli pues para mí significó mucho el simple hecho de trabajar como con personas tan distintas y de conectar de una manera, digamos, como tan profunda para llegar a ser un proyecto de este tipo, ¿no? Y creo que esta peli para muchos, yo todavía tengo así, pues recuerdos muy, muy vivos, ¿no? De esa producción, que me ayudan y como que me mantienen a decir, no, pues la neta es que sí se puede, ¿no? Sí se puede seguir haciendo cine aquí en México, sí se puede seguir haciendo cine entre amigos, sí se puede seguir haciendo, pues, cine como tal, ¿no? Y ya. Y creo que esta peli significa, pues, mucho de eso, ¿no? Mucho de lo que queremos ser y mucho de lo que, pues, espero continuemos trabajando para mejorar, ¿no? Día con día. Pues sí, como decía Yanegi, tampoco quiero meterme mucho en lo que es, digamos, en aspectos muy generales el significado, el porqué de la peli, pero pues creo que viéndolo, ¿no? Desde adentro y ahorita desde afuera, ya que está a punto de ser visionada por muchas más personas, puede significar un poco eso, ¿no? Y espero que al público que la mire, pues también le signifique esto de poder continuar haciendo cosas como, pues, artísticas, ¿no? Y de a lo mejor despegarnos un poquito de la realidad que vivimos aquí en México y aquí en el mundo, y pues meterse más en este otro mundo imaginario, en este otro mundo, pues, que nos permite, pues, todo el tiempo transformarnos, ¿no? Pues fíjate que es raro porque para mí, sí, por supuesto, es la edad, supongo, ¿no?
pero para mí sí, claro que es un principio, sí, etcétera, pero al mismo tiempo para mí es un cierre, es como una cristalización importante de unos esfuerzos pues, en los que me he metido durante muchos años, ¿no? Para mí esta película es muy importante porque de alguna manera resume ahí ciertas ideas, o sea, cristaliza, aterriza ciertas ideas en las que yo creo, ¿no? Y en las que me he afanado con menor o mayor éxito durante los últimos 20 años, güey, que es esta película está hecha pues, por ustedes, ¿no? Que son cineastas talentosos, que sin los esfuerzos anteriores de creaciones de escuela, de democratización del cine, de abrir brecha para que se hiciera un tipo de película diferente del naturalmente fabricado por la industria, no serían pensables, ¿no? Entonces, para mí, que ustedes hagan esta película, que me inviten a editarla, y que esté yo aquí hablando con ustedes, es una gran alegría porque es una cristalización de choros, güey. O sea, casi nunca vive uno eso, ¿no? O sea, uno chorea sus ideales sobre lo que el cine debe ser y puede ser para la gente, para las personas, y pues casi siempre se quedan esos choros en choros, ¿no? Y aquí una oportunidad maravillosa, ¿no? Donde dado sus afanes, sus chambas, sus talentos personales, pues esos choros cristalizan, ¿no? Es una cosa como que yo pudiera agarrar así parte de las ideas que tengo y miren, aquí está, güey, sí, miren, estos güeyes ya hicieron una película, un largometraje, tienen 20 años, ve, güey, así, con 2 pesos y está buena, ¿no? Entonces, para mí es una demostración de que ciertas ideas sobre cómo debe ser la creación cinematográfica no solo son posibles, sino son necesarias y urgentes, ¿no? Entonces, yo estoy agradecidísimo con el Mancho de las Casas porque me permite decirme a mí mismo, puede que no estemos tan equivocados en ese afán. Y eso me tranquiliza enormemente. Para cerrar, pues, Juan, pero me gustaría también que respondieras la pregunta de, pues, ¿de qué trata la peli, no? O sea, ya hablar un poco de qué significa para ti El mar entre las casas como el proyecto que es, o que ha venido siendo desde hace tiempo, y pues de qué va la peli, ¿no? Bueno, a la primera pregunta que propones, en mi caso, esta peli fue pues siempre digo como así, que fue como mi universidad, ¿no? Pero es una manera de resumir que, pues sí, que fue un lugar para, pues para poner en práctica un poco, pues esos choros de los que hablaba Carlos, ¿no? Y además de ello, o sea, además de que pues sí, de que te enfrentas a hacer las cosas y eso te enseña después de hacerla, o incluso hoy, puedes seguir como reflexionando, ¿no? Sobre por qué hiciste esto, por qué no lo hiciste de esta otra manera, ¿no? Pueden ser aspectos técnicos, pero también pueden ser como aspectos más, más de fondo, por decirlo así, como por qué hacer una película y en lugar de no hacerla, ¿no? O no sé, pero el punto es ese, que el hecho de hacer esta película, pues se volvió como pues sí, como una especie de gimnasio para aún hoy, que ya pasó algún tiempo de que la hicimos, pues yo, por ejemplo, en mi caso personal, sigo aprendiendo cosas, ¿no? Y sigo, pues sí, como reflexionando acerca de lo que pasó y lo que está pasando, ¿no? Y a la otra pregunta, pues es una historia de un biólogo que regresa al pueblo en el que creció debido a que su mamá muere y en ese lugar pues encuentra a una mujer de la cual se enamora y entonces pues ya suceden cosas, ¿no? Digamos, eso es como a grandes rasgos de qué trata, pero creo que, no sé, es difícil contestar esa pregunta porque siempre así no sé, en algún ejercicio de pitch que hicimos en la escuela o, o así, cuando me preguntan de qué se trata, pues sí, de eso, pero al final de cuentas, pues hay como otras cosas, ¿no? Como otras búsquedas que no son tan fácilmente resumibles como en una sinopsis, por decirlo así, ¿no?
Y pues en ese sentido creo que para responder esa pregunta sí hay que ver la peli, ¿no? Porque pues es como, no sé, probablemente se trata de un güey que supera un duelo por la muerte de su mamá, pues puede ser, ¿no? Pero también, pues no se trata de otras cosas, creo yo. Y esta pregunta es, ¿cómo nace el proyecto? O sea, ¿cómo es que un proyecto de esta naturaleza se puede gestar? Bueno, nace, híjole, creo que antes de nacer se gesta en una clase de producción donde teníamos que elegir a un grupo de generación más abajo para producirles un cortometraje, porque la idea era producir un cortometraje, ¿no? Por azares del destino, la generación de abajo era la de Juan y tenía muchas ganas de participar en ellos, ¿no? Tanto Héctor como yo estábamos compitiendo por ver quién producía ese cortito que se llamaba 13 días en su momento y decidimos producirlo juntos. El corto, a lo que quedó, pues obviamente es un mar de diferencias, pero tenía ya una esencia muy clara de lo que era, en lo que se iba a convertir, ¿no? Juan tenía, a pesar de su corta carrera en el cine, ya como cierto feeling para hacer sus proyectos y a nosotros nos encantaba ese feeling, nos sigue encantando, obviamente ha evolucionado. Entonces, nace de esa pequeña clase donde nos ponen a producir, bueno, se gesta ahí, pero realmente yo creo que nace el proyecto como tal, no la película, cuando nos encontramos con la oportunidad de ir a Zacatlán, cuando nos encontramos con la oportunidad de hacer esto en grande, en hacer esto bien, porque era lo que queríamos hacer, era hacer esto, pero con todas las fuerzas que tuviéramos para que saliera increíble. No por decir, miren cómo lo hacemos, sino por tener la satisfacción de probarnos a nosotros mismos como productores, como realizadores, como cineastas, ¿no? Entonces, yo creo que nace en el momento en el que se abren las puertas y decimos, ¿por qué no intentar algo diferente? ¿Por qué no intentar una forma diferente de producirlo, una forma más inteligente de hacer las cosas? Y conforme fuimos trabajando, las cosas se nos iban primero dificultando y de repente resolviendo de una manera casi increíble, ¿no? Que luego nos dimos cuenta que esa forma de resolver las cosas, de entender cómo llevar tanta gente a Zacatlán, porque éramos un grupo como de 20 personas, cómo alimentarlos, cómo estar ahí, cómo hacer que ese cortito se transformara en la película que se terminó transformando. Y solamente pudo ser por todo el trabajo en conjunto que tuvimos para darle la libertad creativa a todos nuestros compañeros creativos y al final terminamos con un metraje larguísimo que decíamos, bueno, es un corto largo, ¿no? Tal vez unos 30 minutos así, y de repente dijimos, no, esto ya no son 30 minutos, ya es un mediometraje, ¿no? Y también en ese momento, pues, tomar la decisión, ¿no? Esta historia no se cuenta en este tiempo y mejor que se cuente la historia que se tiene que contar en el tiempo que se tenga que contar y no cortarle pedazos para intentar encajar en modelos de cortometraje o mediometraje, ¿no? Entonces, es una combinación de todo eso, de esa pequeña clase, de nuestro compañero Saúl, no está aquí, pero fue una pieza clave para llevar el proyecto a Zacatlán. Del mismo gobierno de Zacatlán que nos dio la oportunidad, que nos abrió las puertas y por supuesto del maestro Corea que nos dijo, pues esto va porque va, ¿no? Yo quiero hacerle justo de cómo nace el proyecto a Juan. Esta pregunta nunca se la hice y apenas se la voy a hacer. ¿De dónde viene la historia, no? A lo mejor él sí puede, con él nace el proyecto, ¿no? Porque con él nace la idea, él nace el guión. Yo recuerdo que ese año yo no quería hacer nada, ¿no? Porque yo traía ya una onda con la escuela de yo estoy aquí perdiendo el tiempo, ya no estoy haciendo nada, ya estoy así como, pues muy, muy desanimado, ¿no? Ya como que yo no tenía ganas de estar ahí. Pero me recuerdo que era enero, diciembre, no me acuerdo bien. Y el chiste es que Juan llega conmigo y me dice, oye, es que va a haber este ejercicio en la escuela, el pitch. Te quiero que leas el guión y si te gusta que me produzcas. Y dije, bueno, y ya lo leí y después de una reflexión muy grande no conmigo ni con el guión, ¿no? Porque pues el guión, yo
en lo general, si la gente tiene ganas, yo entro más por las personas que por la misma historia. Y creo que la historia pues estaba bastante bien, todo estaba bien. Pero ya fue una lucha interna de decir, ok, es de nuevo entrar como esta dinámica de volver a participar, de volver a hacer las cosas. Yo creo que el proyecto nace por toda la energía que representaron cada uno de los miembros del crew, que como dice Ayane, falta Saúl, faltan muchos. Somos más de 20 personas que no estamos todos aquí. Pero yo siento que el proyecto nace con toda esa energía, ¿no? Cuando Juan llega así, de esa manera en la que, oye, yo creo en ti, si tú crees en mí, vamos a lanzarnos. Y cuando, como dice Jenny, cuando él me dice, yo también lo quiero producir, y yo le digo, pues yo también, en lugar de competir por a ver quién la produce, siento que llevamos la misma energía. Y pues vamos, ¿no? O sea, vamos con el proyecto. Yo me acuerdo bien que les decía a todos, yo creo que no hay nada que perder y hay todo que ganar. Entonces, después de eso, yo sentía que era el momento ideal para aventarnos a hacer lo que nunca habíamos hecho, ¿no? O sea, como intentar cada una y todas las cosas que nunca habíamos hecho y que al final de cuentas tampoco sabíamos cómo hacer, ¿no? Al final de cuentas yo creo que aprendimos todo. Aprendimos a hacer todo en ese momento, pero con esa energía que incluso cuando Carlos empezó a corregir el guión, por eso digo que entramos todos desde antes, o sea, fueron asesorías de guión, fueron consejos para Juan, fueron Ryu, Ellen y yo empezamos a ir a los scoutings con Juan, con nuestros coches, con nuestro dinero, con la gasolina que teníamos de la bolsa, ¿no? O sea, apostando todo. Cuando fuimos a Zacatlán yo siento que no teníamos claro que eso iba a pasar ahí, ¿no? O sea, yo recuerdo que el primer día le dije, Juan, pues ¿cómo ves? Vamos, pues, vamos a ver qué hay. Y yo recuerdo que era como nuestra energía de querer que el proyecto saliera, de que todos teníamos estas ganas de hacerlo que permitió como que la gente de ahí también se sumara al proyecto, ¿no? Entonces, después de decir todo esto, si quieres, Juan, pues tú dinos cómo es que nace el proyecto. Pues como que creo que nace varias veces de distintas formas, ¿no? Pienso, por ejemplo, antes del guión y antes de todo, como en la posibilidad pues de estar juntos, ¿no? En la posibilidad de poder crear ese equipo y pienso un poco en la escuela como, pues como algo que posibilitó eso, ¿no? O sea, si no nos hubiéramos conocido ahí, probablemente pues no hubiera pasado nada, ¿no? A lo mejor, pues, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? No sé qué hubiera pasado, pero pues nada, ¿no? Entonces creo que la escuela en ese sentido sí fue muy importante y luego como pues todos los aprendizajes que tuvimos ahí de algunos profes, ¿no? En el caso de esta peli, pues sí tiene mucho que ver con Carlo desde las clases de realización, ¿no? O sea, es decir, o al menos para que yo pudiera tener el atrevimiento de decir, vamos a hacer esto hasta sus últimas consecuencias, pues sí influyeron un montón de cosas que aprendí, pues gracias a Carlo y a estar en un aula con compañeros de los cuales también aprendía, ¿no? Y luego, por otra parte, surge ya, digamos, como de dónde surge el guión, pues es una historia que me contó Chelo, que es mi novia, y bueno, es una historia que yo más o menos como que me di así como la chance de volver a imaginar varias veces, pero es una historia que le había sucedido a su papá, y pues me la contó así, más o menos, ¿no? Como así en una plática me contó algo así muy parecido que había pasado, y dije, órale, pues está padre eso, ¿no? Y nunca había hecho como un guión o algo así, pues basándome en algo que pues así que sí hubiera pasado o algo así muy como un hecho histórico, digamos, ¿no? Y pues era sí como probar esa historia, ¿no? Como hasta dónde se podía estirar, hasta dónde se le podía meter mano y pues yo creo que también ese es otro punto pues bien importante, ¿no? Al menos del guión y pues digamos de ahí nace un poco, pero sí, ahorita que dijiste también lo de los scoutings, pues sí, también nace en el momento en el que te encuentras con un lugar en el que esa historia va a suceder, ¿no? Y ese lugar transforma un montón pues la idea que tú tienes, ¿no? Lo que tienes escrito en el papel. Yo me acuerdo que muchas de las correcciones del guión o de las ideas de la peli o de cosas que están pues improvisadas en la peli, pues parten mucho de ese lugar que nos permitió hacerla, ¿no? Digamos que le dio como una realidad a lo que estaba escrito en el papel o a la intención que nosotros teníamos. Pues sí, Zacatlán sí fue súper importante porque no era posible hacer la peli sin que estuviera adaptada
a ese lugar, ¿no? Entonces el proceso de adaptación del guión al lugar, en específico a Zacatlán, sí fue como también otra de las transformaciones o de los nacimientos más bien de la peli, ¿no? Ahorita que hablan de todo esto, pues pienso mucho, ¿no? En que creo que el momento en el que ya te caen los pies a la tierra de que pues esta peli es una realidad, ¿no? Esta peli es algo que se va a concretar, pues es muy distinta, ¿no? Yo me acuerdo que, pues para mí, cuando dije, pues ya vamos en serio, ¿no? Ahora sí ya vamos en serio, es cuando estaba sentada con Juan, estaba con Ameyali, que fue el asistente de dirección, y con Jan, ¿no? El fotógrafo, en una mesita, pues haciendo, pues todos los horarios, ¿no? Que íbamos a necesitar para la peli, ¿no? Y pues pienso mucho, ¿no? Que Héctor y me reclaman mucho esto, ¿no? De que, oye, pues hicieron trampa porque dejaron muchos huecos, ¿no? Mucho espacio ahí libre. Y pues eso fue lo que hizo que a lo mejor se largara un poco la peli, ¿no? Y ahora que lo reflexiono, pues pienso mucho que fue posible gracias a que, pues sí, Zacatlán y las personas y pues Sayanegui y Héctor nos dieron, digamos, esta posibilidad de expandirnos, ¿no? Nos dieron así como de, mira, ya está aprobado esto, ya tenemos esto y esto y esto, tales días. Ahora pues, ustedes dense, ¿no? Ustedes organícense, ustedes vean cómo vamos a irlo trabajando para hacer lo más eficientes posibles, ¿no? Y justo apenas hablando con Ameyali de este proceso, llegamos a la conclusión de que teníamos como yo lo imagino mucho como un cuadrado, ¿no? Un rectángulo, una cerca, y nos dijeron, bueno, pues estos son, digamos, los límites que tenemos, y que eran, digamos, límites, suena como algo reductivo, pero realmente los límites eran pues bastante amplios, ¿no? Y creo que eso nos permitió mucho a la hora de estar trabajando, pues sí, las hojas de llamado y todo esto, lo que nos dio pie, ¿no? A estar aquí donde estamos, ¿no? Esto de tener a lo mejor tanta libertad y tanto juego con Zacatlán, como dice Juan, pues fue lo que nos ayudó muchísimo a que el proyecto se gestara. Y yo creo que en esa mesa, me acuerdo que estuvimos ahí unas 5 o 6 horas, o si no es que más, no recuerdo ya muy bien eso, pero pues fue cuando dije, pues esto ya va en serio, ¿no? Ya tenemos muchísimas cosas, ya muchísima gente confía en nosotros, ya cada vez se involucran más personas, cada vez se involucran más cosas y pues sobres, ¿no? Vamos a hacer esto lo mejor posible. Pues para mí hay como dos momentos, digamos, de nacimiento de la película, de surgimiento. Uno es muy temprano, que es cuando Juan me enseña el guión antes de que yo fuera a editar o lo que sea, ¿no? Como profe, como cuate, y para corregirlo, pues me doy cuenta, era un guión bastante largo, ¿no? Que no iba a entrar para nada en las condiciones que la escuela imponía, ni mucho menos, ¿no? Era finalmente un proyecto, escolar, y entonces pues yo rapidísimamente me di cuenta que eso no iba a ser, no iba a pasar. Y yo sigo pensando que no importa, o sea, que el cine, al menos el cine bueno, pues es como un gas, ¿no? Que se expande y ocupa el espacio que tú le des, ¿no? Entonces, si le das un cuadrito así, pues ahí llenas, y le das más. Entonces, en ese momento yo pensé que lo que había que hacer era tratar de expandir ese cuadro lo más posible dentro de los límites inevitables de la realidad y de la producción y de todo, ¿no? Entonces eso significaría quitar trancas un poco en la escuela, quitar trancas en la cabeza de todos nosotros, sobre todo de las de Juan, ¿no? Y en lugar de combatir contra su voluntad de expansión, Juan hace así, le pides un ejercicio de 1 minuto y medio y te entrega uno de 17. Y era desde su primer ejercicio en mis clases. Por lo tanto, lo más inteligente que yo creo que se puede hacer como maestro, como colaborador, como productor, como cuate, es en lugar de combatir contra eso, ver cómo ayudar a que eso, pues que sí, que crezca con la voluntad que puede, ¿no? Que ese gas se expanda tanto como se pueda. Ahora, entonces eso me di cuenta muy rápido, desde que leí el guión dije, no, es un largo. Tenía 17 páginas y estaba lleno de pequeñas cositas que, filmados en el estilo de Juan, en lugar del minuto y medio que proponía el papel, iban a ser 10, 12. Entonces yo muy rápido me di cuenta que esto iba a terminar en un largo, pero podría estar equivocado. Y ese es como mi segundo momento de
pues como de nacimiento para mí, ya que ustedes habían filmado, ya que se habían aventado el material, ya que regresaron con 5 horas y media de material, ¿no? Para un cortito que según iba a durar 20 minutos. Yo me di cuenta que ahí el ejercicio era el contrario, ¿no? Y por eso me hizo, a pesar de que fue una flaqueza, sigo pensando, no sé por qué acepté, pero supongo que acepté por eso, fue una flaqueza decir que sí a la edición. Acepté porque en el fondo me di cuenta que ahora era lo otro, lo que había que hacer. Así como al principio era quitar la tranca para que el gas se expandiera, ahora lo que había que hacer era delimitar nuevamente para que el gas no se fugara en el abismo de la atmósfera, güey, y se quedara ahí suelto, ¿no? Había muchas posibilidades de que esa película se fuera, ¿no? Entonces pensé que era buena idea aceptar la edición porque me iba a permitir de una manera ya no como profe, sino como colaborador, que yo creo que los buenos profes en el fondo son colaboradores, si no, no lo son, ¿no? Iba a permitir pues meterse a la orfebrería chiquita para justo para contener, ¿no? O así contengamos, ¿no? Delimitemos, armemos la burbuja. Si las pelis son gas que se expanden, pues hay que llegar a un límite de burbuja, ¿cuál es, no? Y entonces ahí, durante el proceso de edición, sí me di cuenta y de que teníamos razón, era un largo, tenía que ser un largo, ese era el feeling que se tenía, ¿no? No porque tengamos la obsesión del largometraje, sino porque teníamos la obsesión de contar la historia, las historias como tienen que ser, güey, en el tiempo que dura, ¿no? Y eso incluye el estilo del director, que en este caso es bastante expandido. Entonces, para mí nace también ahí, cuando ya viéndola editada en los primeros cortes, dije, sí, le sobran todavía como 40 minutos a esta película del primer corte, pero es sin duda un largo, así se cuenta, ese es el feeling. No la estamos ni ordeñando, ¿no? Así tratando de alargar algo que no es así, ni tampoco la estamos construyendo de más, ya alcanza, la burbuja es de ese tamaño. Y en el instante que yo entiendo para cualquier proyecto, y en este especialmente estaba difícil, de qué tamaño es la burbuja que estoy haciendo, ya lo demás nada más es chambear, ¿no? Entonces, para mí esos dos fueron como los momentos nodales, ¿no? Muchas gracias a todos por responder esta pregunta. Yo quiero ahora pasar a hablar un poco del modelo de producción, si podríamos decirle así de alguna manera, y hacerles una pregunta un poco larga de hacer cine de bajo presupuesto, ¿no? Si es que a pesar del bajo presupuesto, ¿a qué retos se enfrentaron aparte de esto, ¿no? O sea, de que íbamos de alguna manera como independientes con todas las instituciones que nos apoyaron, pero ¿qué retos hubo aparte de eso, ¿no? Pues aquí yo veo como dos cosas chistosas, ¿no? Que se encuentran, ¿no? Un amigo nuestro de la uni nos decía mucho, güey, ya tienes una pinche cámara y un micrófono, ¿por qué no estás haciendo cine ahorita, no? ¿Qué te pasa, no? Date ya así, vete a hacer algo, ¿no? Y cuando nos dijo esto, pues sí ya llevaba yo creo que 4 años, pues estudiando esto, y cuando me dijo eso, pues sí me cayó así como, sí me impresionó, ¿no? Me impactó mucho el que me dijera esto, ¿no? Pues, chale, la neta sí es cierto, ¿no? De repente creemos que necesitamos más y más y más cosas para hacer buen cine, y siento que eso un poco nos limita, ¿no? Pues creativamente, ¿no? Nos decimos, no, pues sabes que no podemos hacer esta peli porque no sé, nos va a faltar una cámara mejor, ¿no? O nos va a faltar equipo más profesional, nos va a faltar un estudio, ¿no? Lo que sea. Y también está esta otra parte, ¿no? De que, pues, chale, hacer pelis sí cuesta, ¿no? A Yanegi y Héctor creo que comparten mucho esto. Hemos trabajado en varios proyectos y la primera sí pregunta que nos hacemos siempre, o que he notado que nos hacemos siempre es, oye, ¿qué vamos a darles de comer, no? Así, 20 días, güey, ¿qué vamos a hacer, no? Y creo que pues entra esta otra parte, ¿no? De que no solamente con una cámara y un micrófono haces pelis, ¿no? Sino también pues necesitas pues vivir, ¿no? Vivir por lo menos 15 días, así medio más o menos comido y pues hidratado, ¿no? Para hacer las pelis, ¿no? Y creo que juega mucho este jaloneo, ¿no? De posibilidades y pues sí, de lo que tienes a la mano, ¿no? Y creo que jugó mucho y jugó muy bien en este proyecto. Héctor y Yanegi ya tenían, digamos, como lo básico, ¿no? Así estable, como lo básico para que la peli se hiciera. Y ya de ahí pues fue tironearnos, ¿no? Entre el crew, entre la producción, entre todos, para decir, oye, podemos hacer esto porque
nos lo permitimos o porque podemos hacer un esfuercito ahí extra para hacerlo. Pues es curioso, ¿no? Porque creo que durante la producción de la peli no hubo una sola cosa que yo recuerde que le dijera a Juan, oye, ¿sabes qué? No podemos hacer esto. Creo que eso fue lo que ayudó mucho a que esto funcionara de esta manera, ¿no? Ahí al final de la peli, no voy a decir como mucho qué lamento fue, pero hay una cosa que yo me acuerdo que cuando me dijo, oye, güey, eso que está ahí está chido, ¿no? ¿Será que lo podemos agarrar 5 minutos y hacer una toma así rapidísimo? Y ya hablé con él, le dije, oye, pues ¿cómo ves? Y pues las cosas se dieron y pues sobres, ¿no? En el momento las cosas se acomodaron y funcionaron de tal modo que nos lo permitimos, ¿no? Y creo que el cine independiente es mucho esto, ¿no? Mucho el decir, bueno, tenemos así 10 varos, pero pues creo que con esos 10 varos podemos delimitarnos y ponernos, darnos estas posibilidades y hacerlo, ¿no? Sí es un cine que creo que es muy valiente y sí es un cine que yo espero que se vaya gestando más y más, sobre todo aquí en Puebla, porque creo que es muy necesario, como dicen y como creo que van a decir ahorita, que no dependamos tanto de un factor pues, externo, ¿no? Ya sea gobierno, ya sea instituciones, sino que busquemos otras maneras pues, de conseguir lo que se necesita, ¿no? Hacer otros contactos de nosotros mismos, ¿no? Decir, no, pues a lo mejor yo me puedo rifar la comida, ¿no? Que lo he visto en muchos proyectos, ¿no? Y que así el simple hecho de que alguien empiece a dar aportaciones más y más grandes, pues es lo que sigue permitiendo que el cine se haga, ¿no? Pues bueno, yo que junto contigo nos echamos un paquete encima de hacer un proyecto independiente. Creo que hay mucho que decir, ¿no? O sea, empezando desde la concepción de la escuela, porque pues ahí se gestó y quisiera decir unos puntos. El maestro Correa cuando nos dio la bienvenida y nos dijo, esto es una realidad, esta escuela pública para hacer cine, también nos habló de que éramos una generación bendecida porque ahora podíamos hacer cine cualquiera, ¿no? Ahora no necesitamos la cámara de 35 milímetros, el cine digital estaba a la vanguardia y de hecho nuestra escuela se supone que es de cine digital, porque trataba de democratizar el cine, ¿no? Entonces no podíamos hacer cine como todo el mundo lo venía haciendo desde siempre, bueno, desde que existe un cine, ¿no? Teníamos que probar que estas ideas eran reales, que podíamos hacer cine porque somos cineastas y no porque somos buenos carpetistas, ¿no? Entonces, ese era para mí el reto de hacer cine independiente, porque hacer cine independiente en México significa que no tienes el apoyo de una empresa cinematográfica, pero pues casi todo el cine es independiente en México, ¿no? O sea, el cine independiente se le llama a todo lo que no tiene una empresa detrás o no es comercial, que también nos meteríamos en otra disyuntiva de qué es cine independiente. El cine independiente que queríamos hacer nosotros era un cine independiente de fondos gubernamentales, de formas que se estaban usando hasta ahora de cómo hacer cine, ¿no? Y creo que ese fue el primer escalón, ¿no? Decidir, no vamos a hacer cine como se está haciendo antes. Y eso fue lo que nos llevó a un punto en el que cuando estábamos frente a los directivos de Zacatlán pidiéndoles el apoyo y la inversión que en ese momento era, pues el pitching que nos habían enseñado a hacer no, es que para hacer un pitching tienes que vender tu idea y no sé qué, pues no servía de nada. O sea, el pitching que te enseñan a hacer en la escuela es un pitching para carpeta. El pitching que necesitabas hacer en ese entonces era un pitching destinado a la persona que te iba a meter dinero a tu producción, ¿no? Que es completamente diferente, porque muchas veces a esas personas tal vez no les interesa mucho si tu historia es buena o mala, porque no la pueden juzgar así. Tienen que saber en qué les va a beneficiar, por qué te tendrían que dar dinero a ti, ¿no? Ese tipo de producción independiente es realmente hacer cine, es realmente llevar tu película
a las personas que tienen el dinero y que ellas, bueno, tienen los recursos, a veces no es dinero, y que ellas confían en ti, pero muchas veces no son cineastas, entonces llevarles un pitching con tu historia y esto pues tal vez no funcione tanto, y lo aprendimos en esta producción. Hacer cine independiente para nosotros, estudiantes de la escuela pública de Puebla, era demostrar que se podía hacer cine de otra manera, se podía hacer cine con otros medios, y elegimos uno diferente, el de ir al pueblo de Zacatlán, y colaborar en ese lugar para generar este proyecto, porque a las personas ahí les encantó el proyecto, porque hablaba de Zacatlán, porque hablaba de lo que ellos querían. La historia como tal, pues tal vez no era lo principal, pero que conectaran con que Zacatlán era parte de eso, funcionó muchísimo, ¿no? Entonces, hacer cine independiente en México, para nosotros, porque te digo, cine independiente, pues para las demás personas puede ser cualquier otra cosa, pero para nosotros es encontrar caminos alternativos a las producciones que hasta el día de hoy se siguen siendo hegemónicas, ¿no? O sea, por gobierno o por compadrazgos o por sindicatos, cosas que han permanecido más de 20 años, ya vamos para 30 años de cine, y que no han hecho un verdadero cambio en la industria. Hasta el día de hoy no existe industria, porque para mí no hay incentivos para hacer buen cine. Hay incentivos para hacer buenas carpetas, que no es lo mismo. A mí hay dos cosas que me llaman la atención de esto de la independencia, y son a lo mejor como sutilezas, ¿no? Pero hay un punto digamos, donde yo no he hecho otra cosa que no sean pues, pelis independientes, ¿no? Así que no puedo hablar como de otra cosa, pero al final de cuentas hay un punto en el que esa independencia se siente o te lleva como a un límite, ¿no? Que es cuando, pues sí, tiene que ver un poco con la respuesta que daba antes, ¿no? De cómo adaptas tu película a una serie de cosas posibles, ¿no? O que ya están, pues teniendo una especie de realidad, ¿no? O sea, cuando en el set tú querías 3 ventanas y solo hay una, pues cómo adaptas cómo vuelves esas 3 ventanas una, ¿no? Eso es uno de los momentos en los que yo creo que, al menos desde la realización, como que el cine independiente te propone o te exige pues capacidades que a veces te tienes que inventar de donde puedas, ¿no? Y la otra tiene que ver pues sí, como con cierta cuestión de amistad o de camaradería o de grupo, ¿no? Que, que eso probablemente pues no sea tanto como de realización, sino no sé, de la vida, ¿no? Como, o sea, a mí de las cosas que más en el caso específico del mar entre las casas, de las cosas que más, sobre las cuales más reflexioné tal vez fue cómo hacer que un grupo de personas que son con las que vas a hacer tu peli, pues se prendan para hacerla, ¿no? Y eso, pues yo no sé cómo se logró, pero creo que tiene que ver como con cierta buena onda, como con cierta, pues sí, como con cierta cosa como de comunidad o de establecer como algunos lazos con aquellos con los que vas a hacer la peli, ¿no? Entonces esas dos cosas son las que yo entiendo o las que yo siento que más afectan o benefician a esta cuestión de lo independiente, por decirlo así. Yo creo que a mí lo que me parece como siempre importante es encontrar un mecanismo de producción que le quede decentemente a los autores y a la historia, ¿no?
Entonces, eso valoro de esto que llaman ustedes el cine independiente, pues, ¿no? Esa como capacidad de ajustar el esquema de producción pues, a la historia. Sin duda podemos haber hecho El mar entre las casas con 20 millones de pesos, ¿no? Pues faltaba más. Y ya nos pagamos todos, y etcétera. A cambio de eso, también se influye de una manera muy concreta la película, ¿no? En términos técnicos, en términos de visionado, en términos de, ¿no? Wenders decía, Wim Wenders, ¿no? Decía que a él no le gustaba hacer películas de más de $5 millones, $5 millones, decía, yo le acepto los 4.999.000, ¿no? Pero porque decía que después de esa cifra ya él no hablaba, güey, ya solo hablaban los millones y se volvía como una cierta imposición, ¿no? Yo creo que el cine está lleno de imposiciones, también la pobreza es una imposición, ¿no? Cierta marginalidad es una imposición porque uno, como dice Juan Pablo, no puede poner 3 ventanas cuando así la soñó. Entonces, para mí lo importante, la verdadera independencia es medio mental, ¿no? No es tanto de presupuestos, porque en efecto los presupuestos pues se puede hacer una película con 20 millones, con 12 o con 50,000 pesos, pues, ¿no? Dependiendo qué, ¿no? Hay algunas que no, pero la gran mayoría sí tienen una manga muy ancha de cuánto dinero se puede poner con mayor o menor comodidad para los creadores. Por lo tanto, lo más importante, más que el presupuesto y etcétera, para mí es un esquema de producción. Hay películas que son, pues, que deben ser, pues, más chiquitas, güey. O sea, yo lo pienso así, y el cine, por sus condiciones, por su pecado original de ser industria o de necesitar ser industria también, es decir, de tener lana y materias primas para poder transformarse en producto, eso pues siempre ya ese pecado original nos pesa mucho, ¿no? Pero en el fondo yo creo que en tanto proceso artístico uno tendría que encontrar el mecanismo de producción que le quede a esta película. Hay pelis que son íntimas, la peli que yo estoy haciendo ahorita, que es una peli de amor ahí, de güeyes hablando en sus casas, pues tiene que ser íntima, ¿no? Pues estaría padre hacerla con millones y millones, pues sin duda, pero el objetivo sería entonces quitarle para que al final estén 2 güeyes hablando nada más, ¿no? Hay pelis que no son así, hay pelis que necesitan cierta grandilocuencia. Entonces, para mí, la verdadera independencia es la capacidad de que los autores decidan el esquema de producción, porque ese esquema de producción va a incidir artísticamente en su película, cabrón. Entonces, para ciertas películas, poder decir, no, esto se hace así y ya, sin tener que preguntarle a 20 instancias que están detrás del financiamiento de tu película, es valiosísimo, ¿no? Entonces, yo eso casi siempre lo prefiero. Entonces, para mí es importante que los cineastas se animen a buscar esos esquemas, porque son los únicos que darán estas nuevas propuestas. Si todos aspiramos a hacer películas con 20 millones de pesos, pues aunque seamos cineastas diferentes y aunque las pelis hablen de otras cosas, el esquema de producción va a hermanar un poco las películas, y esa democratización del cine de la que tanto me obsesiona no se va a dar, ¿no? Entonces tenemos que encontrar esquemas de producción diferentes para poder armar pelis verdaderamente diferentes. Entonces yo creo que hay que buscarlos, creo que es nuestra obligación, ¿no? Amén de que mañana te hablen para hacer Spider-Man 5, chingón, poca madre, ¿no? Pero no importa, ¿no? También hay que hacer otras cosas, ¿no? Cositas diferentes. Mi siguiente pregunta, ya reformulándola por lo que dijo Carlos al final, que es un poco pues, complicado, o sea, como que toma un poco la idea de mi siguiente pregunta y la estoy reformulando. Entonces sería, ¿tú seguirías haciendo cine con esquemas de producciones independientes o digámoslo con libertad económica y creativa? Yo creo que sí es importante. Bueno, antes de la pregunta, quiero comentar yo que en este esquema independiente lo que yo vi más es como la libertad de que como productores teníamos casi toda la libertad, ¿no? De decidir qué y que tampoco, o sea, justo hablando con Carlos, hablando con Yaisu, que también fue una profesora que impulsó mucho este proyecto. Supongo que Juan hablando con los otros profesores que lo apoyaron, como Pascuale, que Carlos y demás, había mucho que ceder, ¿no? O sea, hasta como productor no tienes toda la libertad. Yo creo que ningún proyecto, bueno, si tú estás poniendo los millones, tal vez, y eres muy autoritario, tal vez sí. Pero
en este tipo de proyectos tenías que ceder mucho, ¿no? Entonces, a pesar de tener mucha libertad, tenías que ceder en cosas que a lo mejor tú no te lo habías imaginado como tal, pero que si cedías un poco en eso, no es que la película ya no iba a dejar de ser tuya o iba a ser peor, ¿no? O sea, a veces esas cosas las tenías que ceder para que el proyecto creciera y creo que eso es importante. Entonces, pero sí contaba, y yo creo que los productores contábamos con cierta libertad de poder decir, Juan, tienes la libertad que quieras, ¿no? Y que incluso Ryu tienes la libertad de hacer tu horario hasta que al final ya nada más nos expliques por qué necesitas ese tiempo, ¿no? O sea, como que siento que en este esquema hay libertad y que a lo mejor en otras propuestas no lo hay tanto. O como dice Carlos, nos vamos más como por el dinero, ¿no? O sea, como no nos interesa la libertad, no nos interesa la película. O sea, no lo dijo Carlos, pero yo estoy hablando ya un poco más del como yo lo veo. No nos interesa la película, no nos interesa la libertad. Lo que nos interesa es dinero, a lo mejor ni siquiera el de la taquilla, ¿no? Desde ahorita hay dinero porque hay dinero por la beca, hay dinero por el estímulo y aquí ya lo tenemos. Siento que es un poco esta libertad y mi pregunta va, ¿seguirían haciendo cine independiente, o sea, cine con diferentes esquemas de producción de bajo presupuesto? Y pues, ¿cuál es la importancia de esto, no? O sea, siento que Carlos ya respondió un poco a esta pregunta, pero ¿cuál es la importancia de seguir haciendo este tipo de cine en México? Sí, claro que sí, sí lo haría. Este, no me veo haciendo cine de otro tipo. Y creo que es importante porque el esquema de producción influye en la narrativa y en la realización, y por lo tanto queremos ver esquemas diferentes de todos tipos, ¿no? Yo más que una industria sólida, lo que quisiera ver es un arte popular pujante, ¿no? Eso es lo que siempre he hecho, como la música. La música es así, pues tú tienes los conciertos de bandas de rock de millones de dólares, ¿no? Y luego tienes al güey de aquí en el bar de al lado tocando con su guitarra. Y la calidad artística de las dos cosas compiten sin ninguna bronca, ¿no? Están a la misma altura o más que otra, no tiene nada que ver, ¿no? Solo es otro tipo de canción, otro tipo de fórmula. Eso pienso que debería ser el cine. Yo creo que el cine está llamado a ser un arte popular y así debería hacerse. Y para que sea popular, tiene que haber mucha gente haciéndolo. Y para que haya mucha gente haciéndola, no nos podemos gastar el presupuesto de la nación todos en eso, güey. Tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Y entonces los esquemas de producción como más libres, que no forzosamente tienen que ser barateros, nada más diferentes, ¿no? Son fundamentales. Pues sí, estaba pensando que es como chistoso porque si no tienes dinero, pues no haces casi, eso es muy difícil, aunque sean 10,000 pesos o lo que sea, pues no, sin eso a veces no hay peli, ¿no? Y si tienes más de eso, pues tampoco, ¿no? Porque probablemente se te vaya por otro lado el asunto, ¿no? Entonces, no sé, probablemente lo que pase es que, pues sí, hay que encontrar a lo mejor un equilibrio como algo que se ajuste a lo que quieres hacer, ¿no? Y en ese sentido, creo que o al menos algo que estoy como tratando de, pues de descubrir ahora es, digamos, pensar ciertas posibilidades de películas a partir de realidades posibles a las que yo pueda acceder, ¿no? O sea, pienso ahora, por ejemplo, mucho cosas que se me ocurren, pero a partir de, no sé, por mi casa hay un mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces pienso historias a partir de ese lugar, ¿no? O, por ejemplo, un docu que hice en casa de mi abuela, ¿no? O sea, es decir, tengo este lugar, ¿qué puede pasar ahí, ¿no? Como poner la realidad un poco al servicio del cine, por decirlo así, y o sea, que ese sea como el parámetro para imaginar o para formular o para crear, ¿no? Y en ese sentido, creo que esa manera de hacer las cosas nos lleva pues, en primer lugar, como a un acercamiento con una realidad más próxima, ¿no? Una realidad que digamos que es la que está aquí a la vuelta, ¿no? ¿Qué cosas pasan aquí a la vuelta? A veces me parece más importante de qué cosas pasan en tu imaginación que a veces se desborda, ¿no? Digamos, también es otra como cosita que se abre ahí que me parece interesante, ¿no? Como narrativas más próximas a lo que uno
a lo que uno vive, a lo que uno es, por decirlo así. Pues me quedé pensando mucho ahorita en lo que dijo el maestro Corea sobre la democratización a tal punto de comparar el cine con la música, ¿no? Con el guitarrista del centro al de los grandes espectáculos, ¿no? Creo que para llegar a ese punto es necesario que el lenguaje evolucione todavía más, ¿no? Porque los costos siguen siendo muy elevados a pesar de que han bajado mucho. Los costos de hacer cine es elevadísimo. No es como hacer una pintura, que sale mal tu pintura, pues puedes gastar de nuevo en tu bodete y tus pinturas 20,000, 30,000 pesos. Si te sale mal tu corto, pues híjole, casi son 100,000 o más en un cortito, y en una película pues millones, ¿no? Entonces creo que el cine debe evolucionar como lo hizo el teatro en su momento, o sea, que dejó de ser realista para volverse simbólico. Tal vez eso ayude muchísimo a que no necesites la gran locación para poder hacer estas cosas. No sé cuánto tiempo tarde o hacia dónde tendría que evolucionar el cine para que cualquier persona lo pudiera hacer con un presupuesto muy reducido, y entonces se pudiera competir una gran producción hollywoodense con el pequeño cineasta de la cuadra que gana unas monedas en el cinema de la colonia, ¿no? Yo creo que hacer cine independiente sí me atrevería a hacerlo otra vez. Sí me gusta, sí es entretenido estar lidiando con las inclemencias de la industria y de conseguir dinero. Claro, es traumatizante, pero a la vez es satisfactorio cuando lo logra. Pero yo agregaría que deberíamos de tener un paso firme hacia una consolidación de una industria, ¿no? Es decir, sí seguir haciendo cine independiente mientras podemos hacer que ese cine poco a poco vaya ganando su lugar en el público y, como digo, en la taquilla, para que la siguiente película sea menos difícil de hacer y tal vez con un poquito más de presupuesto, porque la gente confía en ti, porque la gente te paga tu boleto para ir. Entonces, cine independiente sí, pero con enfoque a hacer algo mucho más sólido, en mi opinión. Sí, pues escuchándolos creo que un poco va todo de la mano, ¿no? Creo que lo que busca en general el pequeño cineasta aquí en todos lados es poder tener la certeza, ¿no? De que pues, a lo mejor hoy hago una peli y pues tener la seguridad de que esa peli me va a dar para la siguiente peli, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y así seguirnos, ¿no? Y creo que es algo que ahorita no existe tanto, ¿no? Creo que es algo que sí te pone muchas limitantes, ¿no? Que a lo mejor hay mucha gente que sí quiere hacer cine y tiene muchas ganas de hacer cine y a lo mejor no se le permite, ¿no? Porque creo que pues en un país como en el que vivimos juegan otras muchas cosas, ¿no? Hay muchas influencias, hay, pues no sé, de repente incluso hasta el tiempo, ¿no? El estar trabajando en cualquier cosa pues para poder vivir día con día, pues a veces sí te limita, ¿no? A decir, no, pues a lo mejor no tengo tanto tiempo para ahorita hacer mi peli, ¿no? Pero pues con el tiempo espero que pues esto de lo que habla Yanegi, de la industria, y esto de lo que habla Carlos, del poder conocer a tus artistas locales y que cada vez podamos empezar a crear más cosas, creo que es importante, ¿no? Y creo que es un independiente, sí es algo que va a abrir muchas puertas pues sí, para poder tener más riqueza de contenido, ¿no? Que yo creo que si bien ahorita existe mucho contenido, no tiene las ventanas pues necesarias, ¿no? Para que ese contenido se exponga a niveles más grandes. Y un poco, ¿no? Retomando esta pregunta de los festivales, ¿no? Que yo creo que el festival sí es una como ventana muy chiquitita, muy, muy pequeña, para que la gente vaya conociendo lo que se está haciendo en su país, en su estado, en su municipio, en su pueblo, lo que sea, ¿no? Y que quizás faltan más ventanas, ¿no? Para que podamos, pues, tener más riqueza, ¿no? Pues, de todo tipo, ¿no? No solo del cine, yo creo, sino de todo lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que pues aquí lo importante es
pues, seguir manteniéndonos al frente, ¿no? Hacer cine como se pueda y pues que eso a lo mejor nos vaya abriendo más espacios, ¿no? Para pues, democratizar. Vamos cerrando un poco con el tema de este cine, del cine independiente, con justo esto que hablan de la democratización, eh, de todo lo que ha dicho Carlos respecto a la democratización y que nosotros estamos hablando pues desde lo que conocemos, ¿no? O sea, nosotros la hicimos en Puebla, la hicimos desde el interior de la República, la hicimos pues en un esquema que yo creo que antes de la misma licenciatura en cinematografía de la UAP, pues yo creo que no era posible, ¿no? O sea, ni siquiera era impensable porque pues no había como el esquema, no había la oportunidad de hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué implica impulsar una película independiente? O bueno, impulsar una película, quitémosle eso de independiente. ¿Qué implica impulsar una película desde el interior de la República? ¿Cuál es la importancia para ustedes de la descentralización del cine, ¿no? O sea, eso sí es bien cierto. En México, en nuestro territorio, hay una centralización no solo del cine, sino de la mayoría de las industrias, la mayoría de los servicios, la mayoría de los servicios públicos, educativos, salud en la Ciudad de México, ¿no? Y hay estudios que no solo en la Ciudad de México, o sea, en ciertas colonias de la Ciudad de México, ¿no? Dicen, la Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo, pero hay en 3 colonias esos museos, ¿no? O sea, no es como que, toda la Ciudad de México está increíble, no. O sea, para 3 colonias donde hay una densidad de población muy, muy pequeña y de territorio muy chico, hay mucha cultura, mucho acceso a muchos servicios y para el resto no. Entonces nosotros estamos impulsando una película desde el interior de la República, literalmente con todo en nuestra contra. Yo nunca lo he pensado así, o sea, nunca como, estamos en Puebla, somos pobres. No, o sea, nunca lo he pensado así. Pero estadísticamente con todo en nuestra contra. Entonces, ¿qué implica esto, no? ¿Cuál es la importancia de la descentralización del cine? Y precisamente por eso, ¿habría otra manera, otro canal en el cual la película se pudiese haber hecho? Creo que es algo muy complejo, ¿no? Creo que obviamente sí es importante, ¿no? Que se empiece a hacer cine a todos lados, porque esto pues, va a permitir mucha más riqueza, ¿no? Muchas más visiones, formas de ver la vida, tal, ¿no? Desde el punto de vista, pues artístico, ¿no? Y, pues no sé, creo que hemos hablado mucho, ¿no? De que a lo mejor se le da el dinero a películas que a lo mejor no llegan tan lejos, ¿no? O que a lo mejor no funcionan tan bien, ¿no? Pero yo creo que justo estos errores, ¿no? Estas fallas y estas cosas pues, son parte del oficio, ¿no? Eh, yo creo que no hay que pensar a lo mejor tanto pues en que vas a perder el dinero, ¿no? En que vas a perder oportunidades o tal, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo es parte de, ¿no? Es parte de ir aprendiendo, es parte de pues, estar en constante cambio, ¿no? Yo creo que si al cine se le va permitiendo cada vez más, pues empezar a hacer una mayor cantidad de pelis al año, quizás, aunque a lo mejor la mitad de esas pelis no funcionen como se esperaba, creo que eso va a abrir, pues, pues la puerta a que el cine evolucione, ¿no? A que cada vez las personas se vayan quizás haciendo más profesionales, ¿no? Porque si bien pues la escuela pública sí es pues un paso bastante importante porque creo que hay mucha gente que es a lo mejor la única puerta a la que pueda acceder en ese momento y que pues de ahí empezar a moverse, ¿no? Yo creo que como decía Juan hace rato, creo que tan solo el simple hecho de hoy estar aquí con ustedes platicando, pues es porque se nos dio el acceso, ¿no? Pues a un espacio en donde había otras 50 personas, ¿no? Que querían hacer lo mismo que yo. Y creo que funciona un poco con lo que dices, ¿no? Con esta centralización del cine, ¿no? Que cada vez haya más espacios en donde se pueda convivir con más personas que están buscando, digamos, el mismo camino, ¿no? Aunque a lo mejor sí haya fallas, a lo mejor, pues tardemos años, ¿no? Porque yo creo que nosotros seguimos, pues, construyéndonos todos los días, ¿no? Seguimos siendo quizás aprendices, ¿no? O sea, ya tenemos a lo mejor una que otra peli, un cortito por ahí, pero pues al fin y al cabo vamos a seguir pues mejorando, ¿no? Día con día. Y creo que eso no sería pues permisible si no se nos dieran las condiciones que se nos dieron pues, con la escuela pública, a lo mejor con los pequeños apoyos que nos han dado y tal, ¿no? Entonces, pues
sí, sí lo seguiré haciendo, creo que sí es importante que se abran más caminos como este. Yo en la particular no entiendo mucho lo de descentralización. O sea, entiendo que es un reclamo porque todas las cosas se encuentren juntas en el DF, porque ahí caigan pues, más recursos y todo esto, ¿no? Pero creo que cada quien se debe de ganar su pedazo en la industria, que si bien es importante para todos, eh, el cine sí es para todos, pero no todos lo pueden hacer porque no todos tienen, primero, las capacidades, obviamente, económicas, de todo esto, pero también el talento, ¿no? O sea, yo creo que el talento también es muy significativo a la hora de hacer cine. Entonces, y el talento en todo el espectro del crew, ¿no? Desde el talento del director, el talento del escritor, pero también el talento del productor. O sea, el talento del productor estando en Puebla, como estando en Chiapas, como estando en Mérida, encontrar los recursos para llevar a tu película a buen puerto, ¿no? Entonces, descentralización no creo que sea algo que valga para mí. O sea, es como imponer que no se vea cine del centro, o no lo sé, puede ser algo diferente y yo solamente estoy tomando a mal. Pero cada quien es libre de hacer la película que quiere, con el esquema de producción que quiere, y entonces deberíamos competir desde nuestros propios proyectos y no desde la imposición de decir hay que segmentar el poder que hay en el centro. Pues no me veo mucho caso. El punto, tal vez me estoy yendo un poco por las ramas, pero el punto al que voy es la forma de hacer cine para nosotros como personas de fuera del centro. También debe ser diferente a como hacen cine las personas de dentro del centro. Obviamente todo el mundo quiere llegar a una sala en Cinépolis, en Cinemex, porque eso es hacer cine, ¿no? Pero estamos llamados a encontrar otras formas de hacerlo, a llevar el cine al pequeño cinema de la localidad, a llevar nuestras películas no al gran público, sino al pequeño, o incluso hacerlo por medio de plataformas virtuales. Y yo creo que también ese es el cine que la gente que no tiene tanta formación para llevar el cine a las salas de cine, pues debería empezar a incursionar. Entonces, yo creo que la descentralización no es el problema, sino la mentalidad de los productores que quieren llevar películas que no son para ese público, a ese público de grandes salas, a esas salas, y no mirar y ver todas las nuevas herramientas de construcción de cine. Pues brevemente creo que a mí me llama la atención la palabra, ¿no? Descentralización, ¿dónde o cuál es el centro del cine, ¿no? Y yo otra vez como que me remito probablemente a una cuestión más narrativa o de la forma o de algo así, ¿no? O sea, me llama la atención también otra cosa que es, no sé cómo decirlo, pero en este caso creo que hay una independencia que podría ser así como radical, que a veces permite o podría permitir que uno sea un poco más libre cuando hace una peli, que es como ser libre o ser independiente del cine mismo, ¿no? O sea, no hacer tu película desde el cine, sino desde otro lado, ¿no? O sea, como que de repente siento que hay unas cosas que empiezan a sesgar un poco, a lo mejor cuestiones creativas, cómo debe de ser una película, qué debe de ser una película, cómo se tiene que producir, en qué lugar, todas estas cuestiones. Y creo que eso es a veces importante, ¿no? Porque a veces también se vuelven o se empiezan a volver como una especie de, pues sí, como de ideas preconcebidas o como de dogmas que
pues que en lugar de ayudarte a, qué sé yo, a explorar ciertas cosas de la realización o de la producción o de la distribución, pues te impiden, ¿no? Te impiden como ir más, pues más allá o descubrir cosas nuevas o inventarte cosas nuevas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, como remitiéndome a lo que decía Carlos, pues sí, la descentralización, pero como idea, ¿no? Como prejuicio casi, casi. Yo lo pienso como en dos ramas, ¿no? A mí también siempre me ha incomodado la palabra por muchas razones. Este, por una parte, me incomoda la palabra porque me parece pues, que está ya un poco atrasada, no sí, casi rancia, diría yo. No porque esté mal, ¿no? Sino porque es un viejo anhelo que no se ha conseguido de ninguna manera. Es una vieja fantasía mexicana, güey, la descentralización de todo, ¿no? Y entonces yo pienso que más bien en términos sociales y de la función social del cine, esa palabra le queda chica a lo que yo creo que debe hacerse. Por eso yo hablo de democratización, ¿no? Que es la oportunidad no de que nos traigamos el cine a Puebla o se vaya a Nuevo León o a Guadalajara y armar un nuevo centro, ¿no? O varios centros que compitan, que ayudaría, ¿no? Sino la posibilidad de que gente diferente, diversa, con planteamientos otros, acceda a la producción y al disfrute del cine, ¿no? Entonces, ¿cómo haría cine un cuate de la Sierra Norte? Pues quién sabe, güey, que no sabe leer, güey, no sé, pero debe ser chingón ver esa película, porque todos los que hacemos películas, aunque vengamos de la Sierra Norte, nos hermanamos rapidísimo en esta camino hacia la industria, ¿no? Entonces, hacia la aspiración industrial. Entonces, yo creo que para mí la descentralización es una palabra que se queda corta a lo que debe ser, que es la democratización, que es que en efecto, como dices tú, gente de Iztapalapa, güey, también filme, no nada más de la Condesa, ¿no? O sea, este chiste ya lo llevo diciendo 20 años, güey, tristemente sigue siendo oportuno, ¿no? Que es que en un país de 120 millones de mexicanos, güey, no todos los cineastas no pueden vivir en el mismo código postal, ven las mismas cosas, comen en el mismo restaurante, y entonces, como dice Juan Pablo, no acceden a estas otras realidades. O sea, yo insisto que hay cineastas poca madre en el mundo buenísimos, ¿no? Mejores que yo, mejores que ustedes, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo películas? Bueno, pues porque hay una esquina de la realidad que Héctor ve, y que Ryu ve, y que Ayanegui ve, y que Juan Pablo ve, y que yo veo que nadie más puede ver, y si no retratamos esa esquina nosotros, esa esquina del mundo, de esa perspectiva de la realidad, nunca será vista. Entonces es nuestra responsabilidad hacerla, ¿no? Y en efecto es nuestra responsabilidad, hay que meterle nosotros para encontrar esas cosas. Y en términos sociales, lo que debería ser es que deberíamos garantizar como sistema de producción cinematográfica nacional, ¿no? Lo que sea eso, que habría que inventarse, la posibilidad del acceso de todas las distintas visiones que conforman nuestro país, y se me apuras el mundo, al acceso a la creación cinematográfica y del disfrute del cine también, ¿no? Porque no todos quieren hacer cine en efecto, ni les interesa. Entonces, para mí, más que descentralización, yo siempre hablo ya de democratización, porque creo que es más amplio. Entonces, por una parte es eso en términos sociales y de producción. Y luego, por otro lado, rapidísimo, pienso también en esto de las narrativas, ¿no? Y de la realización, ya como otra cosa, ¿no? Yo pienso que sí, como dice Lennon, pues you better free your mind instead, ¿no? Hay que liberar la mente para encontrar otras maneras de hacer el cine. El cine ha estado atado, como es un arte tecnológico, a unas formas muy específicas de hacerse, y tenemos que empezar a ir rompiendo, como han hecho otros cineastas del pasado valientemente, a ir rompiendo ahí, ver cómo se va a hacer el cine del mañana, ¿no? ¿Quién sabe qué va a ser? Tenemos que ampliar. Yo pienso que el cine y sus posibilidades son bastante infinitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí la metáfora que se me ocurre, pues es una metáfora matemática, geométrica, ¿no? Que habla del infinito, que dice, pues es así, el universo sería una circunferencia un círculo, pues, cuya circunferencia
está en todos lados, ¿no? Y el centro también, ¿no? O sea, está como en amplia expansión, ¿no? No está, ¿cuál es el centro? Pues no hay centro del cine porque hay tantos cines como gentes, ¿no? Entonces la circunferencia del cine está en perpetua expansión, quién sabe qué, quién sabe con qué otros artes se toca. Entonces creo que sí tenemos pues, que encontrar formas de acceder a esas narrativas, que inevitablemente en el caso del cine pasa por la producción, ¿no? Pero pues no sé, estos temas son larguísimos. A mí ya me aflige el podcast de Héctor. Ya nadie lo va a oír, cabrón. No, sí. Pero justo eso creo, ¿no? Su circunferencia, así es el cine. Su circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna, ¿no? Su centro en ninguna. Muy bien, muchas gracias. No se preocupe por la duración. Yo de por sí, pues nos conozco, ¿no? Sabía que esto iba a durar bastante tiempo y ya vamos cerrando, ¿no? Y yo creo que la gente, esta entrevista es muy pertinente porque esta conversación, que siempre, o sea, que no es como, o sea, yo sí estoy aprendiendo mucho de ustedes ahorita, como siempre que tenemos estas conversaciones, pero es justo eso, ¿no? Esta conversación siempre las tenemos, siempre que hablamos de la película, siempre que hacemos la película, pues no las quedamos, ¿no? Y yo creo en la democratización, creo en todo esto que todos decimos y hay gente que no tiene acceso a cómo funcionan las cosas, ¿no? Nosotros ya tenemos un nivel a lo mejor más avanzado, no es que seamos como los mejores cineastas del mundo, pero hemos recorrido un camino que a mí me gustaría compartirle a las personas, ¿no? Que están interesadas en hacer, pues, pues películas de este tipo, de esta naturaleza, como con sus recursos desde su casa, contando cosas que les pasan a ellos que no podrían contar a través de un esquema de producción como ahorita aclaramos, pues más choncho, ¿no? O sea, porque no tienen nombre, porque no han hecho nada, pero si ellos tienen un celular, con su celular pueden empezar, pues abrirse pues, la mente y empezar a hacer ejercicios y después hacer mejores películas que nosotros, ¿no? Creo que es lo mejor que podría pasar, que, que nosotros... Por favor, por favor. Perdón, nada más, ¿sabes qué? Es que también se pega, nada más una cosa que quería decir hace rato con lo de Independiente. ¿Sabes qué? Es como las bodas, mano. O sea, cuando yo me casé lo descubrí y me doy cuenta que el cine es un poco así, como organizar tu boda. Me di cuenta que yo quería hacer una boda chiquita, íntima, ¿no? Pero entonces ahí la presión social y mi madre diciéndome, oye, ¿qué onda con la tía, no? Entonces me di cuenta que yo podía hacer una boda de 25 cuates, ¿no? 50 parejas, y esa la podía hacer. Y podía hacer una boda de 500 invitados, que era la que soñaba mi madre, ¿no? Pero como que 100 no, güey, porque invitabas a una tía y entonces, si no invitabas a esta tía, ¿por qué no invitas a la otra, no? Y entonces, eso pasa. Yo creo que si hemos de ser independientes, tenemos que ser radicales. Pues no es así de una boda de 4 güeyes, güey, se acabó, ¿no? Lo mismo en la película. Entonces, porque parece ser que el intermedio está complicado y siento que una trampa en la que nos metemos todos, yo muchas veces, es como intermedio, sí es medio indie, sí es chiquito, pero ya de repente hay 26 güeyes en el set, ¿no? Y ya son 3 semanas de filmación y ya, puta madre. Entonces, creo que una de las, pues de los nortes que podría ser como para de verdad encontrar estos esquemas independientes tendría que ser la radicalidad. Hay que ser más radicales, güey. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Depende de cada proyecto, depende de cada cineasta. Pero hay que ser más radicales. Muy bien. Ya para cerrar con las preguntas, ya terminando de hablar de estos esquemas independientes de producción, que pues de nuevo yo creo que esta información para nosotros hasta suena ya como redundante. Todo el tiempo la hablamos, todo el tiempo la reflexionamos, todo el tiempo la pensamos. Pero estoy seguro que las personas que van a ver esto no tenían ni idea, se los aseguro, no tenían ni idea de cómo funciona, ¿no? Y de qué está pasando y de qué estamos haciendo, ¿no? Entonces hay chavos que yo creo que se van a beneficiar de esta información, hay personas que se van a beneficiar de esta información. Por lo que pues a mí me gustaría que ya, a preguntas un poco más personales respecto al mar entre las casas, no solo que qué significa para ustedes, ¿no? Sino que qué es lo mejor que les deja, qué aprendieron del mar entre las casas. ¿Creen que a partir de haber hecho el mar entre las casas podrán hacer más cosas? O sea, como que les abre un camino a ustedes? Y a partir de esto, ahora sí, yo siento que la película ya se concretó porque la van a ver más personas. O sea, después de este largo camino que hemos recorrido juntos, para ustedes, ¿cómo pinta el futuro?
del cine en México? Y en su opinión, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué me deja el mar entre las casas? Muchísimo aprendizaje, obviamente, ganas de más, ganas de... lo primero es, me deja la idea de que si pudimos llegar aquí, podemos llegar al siguiente y a donde quieras, ¿no? O sea, el cine... el cine tiendes a subir y no a permanecer ni a bajar, bueno, a veces sí, pero lo que te impulsa es hacer el siguiente proyecto más grande y hacer el siguiente proyecto mejor realizado y con más visión y con más entrega, ¿no? Sí, siento que me abre las puertas, yo creo que sí, yo creo que ya me abrió muchas puertas. Lo decía yo hace rato de los esquemas de producción, de hacer una buena película es diferente a hacer una buena carpeta, porque hacer una buena carpeta puedes hacer una buena carpeta el siguiente año y el siguiente año y te van a seguir dando el dinero, ¿no? O el recurso. Pero si haces una buena película o no, es definitorio para que las personas que apoyaron esa ya no te vuelvan a apoyar en la siguiente, o sí. Y ya que nos fue bien con este proyecto, pues tanto los compañeros que participaron como todas las personas que nos apoyaron, pues están abiertas a seguir haciendo cosas con nosotros. Es decir, nos dan su voto de confianza para la siguiente vez y eso es valiosísimo para cineastas como nosotros, ¿no? No perder la confianza que se deposita en nosotros para seguir avanzando y creciendo, porque si las cosas salen mal, si las cosas solo se hacen por un premio X o lo que sea, pues la confianza podría perderse, ¿no? Porque ya consigues el reconocimiento o consigues el dinero que te van a dar o el beneficio y ya no haces nada por la película. En cambio, esto es diferente y eso es lo que creo que el mal entre las casas nos deja, nos hace acreedores a un segundo bono de película, ¿no? O de proyecto, de lo que sea. ¿Cómo está el cine en este momento y qué creo que necesita para seguir adelante? El cine en este momento, pues un poquito inenarrable, ¿no? O sea, las condiciones, ya no solamente por la industria, sino por el momento histórico que estamos viviendo actualmente, pues no dejan ver mucho hacia dónde va nuestro cine. No sé si las salas de cine vuelvan a una normalidad, no sé si cuánto tiempo tarde para que eso funcione y qué van a hacer estos cineastas y todo el gremio para sobrellevar ese tropiezo, ¿no? Tal vez de esto también sea bueno y empiecen a crear cosas diferentes y que de aquí a un par de años tengamos una nueva manera de cine para confrontar este momento. ¿Qué es lo que necesita? Necesita un montón de personas creativas que vean la oportunidad que hay ahora y que generen algo nuevo para crecer, que tomen, como en todo, en cada crisis siempre es una oportunidad y esta es una crisis, entonces es una oportunidad para generar cosas nuevas y salir fuertes en una industria cinematográfica que si antes de la pandemia no existía, ahora menos, ¿no? Entonces, es el momento de reimaginar qué es lo que queremos para el cine, ¿no? Para el cine mexicano. El futuro del cine, pues, la neta no sé, ¿no? Creo que las cosas están ahorita como tan cambiantes que pues me sentiría como mal de dar una predicción, ¿no? Porque creo que pues en estos momentos es un poco imposible, ¿no? Lo que sí creo es que pues el cine tiene que abrirse paso, sea como sea, ¿no? Como dice Ayanil, que pues ahora nos enfrentamos a, sí, a un momento pues complicado en el que las cosas quizás ya no volverán a ser como antes o va a tomar pues, un rato de, ¿no? Y sí creo que tenemos que idear maneras de confrontarnos a eso y pues quizás hasta sacarle provecho, ¿no? Y creo que incluso antes de toda esta pandemia y tal, pues ya pensábamos también en esto con el cine, ¿no?
como que ya nos enfrentábamos, o más bien creo que nunca nos dejamos de enfrentar, ¿no? A muchas adversidades del país, de la cultura, tal, tal, tal. Y pues creo que es esto, ¿no? Irnos buscando otros esquemas, irnos buscando otras maneras de, pues, de seguir haciendo cine, ¿no? Que al fin y al cabo creo que es muy importante que sea como sea lo hagamos, ¿no? Sea como sea lo hagamos desde nuestras casas, desde las industrias, desde las pequeñas escuelas, desde las grandes escuelas, de donde sea, ¿no? Creo que al fin y al cabo, pues esto va a ayudar a que otras personas se vayan sumando, ¿no? Pues a esto, ¿no? Pues el mar me dejó mucho esta sensación como de que sí se puede hacer cine, pues, en una comunidad, pues, digamos, reducida, ¿no? A mí algo que quizás no me gusta mucho del cine es que pues, hay como ciertas acciones como políticas, ¿no? Como de que, pues tú no puedes hablar de cine hasta que hagas tu peli, ¿no? Y creo que eso no nos permite escuchar pues, otros puntos de vista, ¿no? No nos permite ver otras cosas, ¿no? Creo que más bien, como sucedió en el mar, es un cine que se hace entre una comunidad que confía en el otro, no por el hecho de que sabe o no hacer cine, ¿no? Sino por el hecho de que está igual de comprometido que tú a sacar la peli, ¿no? Y pues a mí me gustó mucho la experiencia del mar por eso, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo éramos 20 personas que estuvimos viviendo juntas 10 días, 11 días, desayunando, viéndonos, escuchándonos, así compartiendo hasta a veces el mismo cuarto, ¿no? Y creo que eso fue lo que hizo que las cosas cuajaran de esta manera, ¿no? Pues sí, que vivíamos en una realidad pues compartida, ¿no? Y que no nada más estábamos como enfocados en nuestra cabeza, ¿no? Sino que nos dimos el chance y se nos dio la oportunidad de expandir pues, lo que pensábamos del cine, ¿no? Y creo que eso fue lo que deberíamos seguir haciendo, creyendo en el otro y pues buscando ir hacia el mismo lugar, ¿no? Pues sí, principalmente una serie de aprendizajes, pues, como decía en un principio, que todavía, como que sí es una minita de aprendizajes, ¿no? A la que todavía puedo ir y decir, cuando estábamos montando esta cosa, Carlos dijo esto, ¿no? Entonces como que como volver a reflexionar, volver a pasar por esos lugares, ¿no? Ahorita que estábamos recordando, por ejemplo, el rodaje, pues sí, hay como muchísimos recuerdos, o sea, al final de cuentas fue algo que viví en lo personal como con mucha intensidad y que al final de cuentas ahora me sirve como como un mapa, ¿no? O como un termómetro, ¿no? Tanto como para la intensidad como para saber por dónde ir, por dónde no ir, por dónde se puede intentar algo nuevo. Creo que la práctica, o más bien hacer una peli, pues sí, al menos también en mi caso y desde lo personal, creo que es la mejor manera de aprender a hacer cine, si se quiere, ¿no? Eh, y no sé, sobre lo del futuro del cine, la verdad es que no tengo idea. Yo después de que hicimos El Mar, yo andaba súper prendido y dije, voy a hacer otra película, ¿no? Como que al final también eso es algo que me dejó, ¿no? Como una especie de emoción hacia el cine, ¿no? Hacia que continúe, más allá de si estás grabando o no. Creo que muchas veces uno hace cine lejos de estar grabando, de estar produciendo, de estar, qué sé yo, o sea, al final el cine creo que también tiene que ver con una manera de emocionarse o de sentir la realidad más allá del cine, ¿no? Eso también fue como otra de las enseñanzas del mar entre las casas, porque luego que terminamos yo dije, voy a hacer otra peli, un poco, pues sí, radicalizando el sistema de producción, como decía Carlos, ¿no? Como que dije, bueno, a ver, ahora vamos a ver qué podría hacer yo solo, bueno, solo con 3 personas, ¿no? Yo solo a veces, ¿no?
Y, por ejemplo, eso, en ese sentido, creo que a veces solo puedes llegar a esos atrevimientos para radicalizar cosas o para llevarlas a otro punto más grande, ¿no? Por ahí a lo mejor a ti se te habrá pasado por la cabeza, o como decía Yanegi, ¿no? Ahora hacer algo más grande, ¿no? No sé, pero al final de cuentas creo que es eso, como un punto de partida para, para ir más allá de ti, ¿no? Y no sé, respecto al futuro del cine, que creo que era lo que iba a decir en un principio, no lo sé, pero creo que es un poco por ahí, ¿no? Como un poco por el emocionarse ante cosas cotidianas, ¿no? Que, por ejemplo, ahora, en las circunstancias que estamos viviendo, pues, no sé, a veces es difícil, ¿no? Emocionarse en el encierro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo uno puede conseguir eso? ¿Cómo puede vivir el encierro de manera apasionada o qué sé yo, ¿no? Por ahí creo que va el, el futuro del cine, al menos desde mi punto de vista, con emocionarse ante algo real, ante algo que está sucediendo. Yo pienso que el futuro del cine sí tiene que ver con esta expansión de las personas que lo hacen. Yo creo que es un momento emocionante en el cine, sigo pensándolo, a pesar de que está dura la situación histórica de este momento histórico, pero pues también siento que el cine está instalado en la dificultad, siempre ha sido difícil hacer películas para todos, güey. Hasta para los que tienen los millones, tienen sus complicaciones. Por lo tanto, creo que la adversidad es el terreno natural del cine, güey. Es así como pues, hacer cines de alpinistas, ¿no? Pues uno no hace alpinismo en el terreno planito, uno va a la montaña alta para que te cueste. Creo que en ese sentido el cine y su terreno es de por sí agreste, a propósito, ¿no? Así nos los buscamos. Aunque hagas la cosa más sencilla, que yo cada vez trato de ser más sencillo en mi creación. Pero bueno, entonces pienso que el futuro del cine sí por una parte está en esta amplitud de gente que lo haga y en segundo lugar creo que sí tiene que ver con o va a tener que ver con como encuentros especializados de público, ¿no? Eso que llamamos el gran público cada vez va a ser más raro y creo que va a haber muchos mini públicos, ¿no? Hay gente que le gustarán tus películas apasionadamente y otros no, y a lo mejor no necesitamos el gran público a veces, ¿no? Habrá algunos proyectos que tienen mucha gente vista y otros no tanto, no sé, creo que con públicos locales, y eso va a cambiar la relación del cineasta pues con su objeto de trabajo, ¿no? O sea, con sus películas, también pensadas para quién las va a hacer y cómo las está haciendo, va a ser interesante ese cambio en las futuras décadas. Y también creo que tiene que ver que también es otra vieja fantasía, ¿no? Pues sí, con el cierto, con matar cierto realismo en el cine, ¿no? Como el cine es muy realista, como decía Yanegi hace rato, pues no puedes tener estas como convenciones teatrales que liberarían enormemente cosas. Yo confío que los cineastas empiecen a dejar de preocuparse tanto porque las cosas sean tan realistas y eso va a abrir grandes brechas en la creación cinematográfica. Luego, el mar entre las casas a mí me ha dejado una enorme tranquilidad, es lo que me dejó, man, porque pienso que ya ahí está la nueva generación, ¿no? Que con un poco de suerte me sigue invitando a sus proyectos, me deja tranquilo no tener yo que jalar todas las carretas, ¿no? Que ya hay güeyes más fuertes que jalan las carretas más duro y mejor, y yo ya me puedo yo subir a la carreta, ¿no? Eso me da una enorme tranquilidad. Entonces, eso me deja a mí el mar entre las casas. Cierta paz de que pues ahí viene un empuje chingón, ¿no? Cuando abrimos la carrera, yo estaba muy afligido, la carrera de cine de la UAP, porque todo estaba mal, güey, todo estaba mal hecho, todo estaba a las prisas, ¿no? Como ustedes saben que fue, ¿no? Y entonces yo decía, puta, güey, ¿qué vamos a hacer? ¿Debemos hacer esto no? Y un cuate mío, exalumno, Javier Pedraza, me dijo, no, pues tranqui, güey, o sea, pues el alumno no es pendejo, todavía no había alumnos en ese entonces, ¿no? Entonces me decía, el alumno no es pendejo, va a agarrar, va a llegar, va a ver que está mal, lo va a romper y va a hacer lo que se le antoje, como hacen todos los alumnos chidos y todos los cineastas del planeta. Y ya a partir de eso yo ya me quedé tranquilo porque me di cuenta que había un aliado ahí desconocido, que afortunadamente ahora ya tiene cara,
pues que iba a hacer eso, ¿no? Iban a hacer las películas que yo no pude, los esquemas de producción que a mí no se me ocurrieron, y eso pues es una fuerza bien chida del cine, porque el cine es colectivo, y por lo tanto a mí me pone muy contento que haya muchos güeyes jalando muchas carretas, ¿no? Que así uno puede subirse a todas las que puede y jalar la suya, y que te eche una mano para que también jalen la tuya, ¿no? Y se atora la del otro y ahí vas, ¿no? Eso que se ha gestado como comunidad cinematográfica local, a mí me tiene pues, muy tranquilo, ¿no? Ya no me aflige tanto el futuro del cine nuestro, porque creo que se está haciendo, y eso me deja el mar entre las casas. Y luego, por otro lado, también me deja pues esta tranquilidad de que el buen cine está pues en ciertos detallitos, ¿no? O sea, es lo que más me gusta de nuestra película es, pues hay un par de tomitos, un par de gestos, una subida de ceja, y eso me doy cuenta que es lo que me gusta más de las pelis, ¿no? Y que todo el enorme esfuerzo que tenemos que hacer todos para que las cosas estén, en el fondo nada más es para que la actriz de pronto voltee bonito, y lo que está cazando uno es el pequeño detalle. Y eso sí es un aprendizaje, digamos, en la forma de realización, ¿no? Yo ya me doy cuenta que eso es lo que me gusta, siempre me ha gustado, y esto me lo confirma, el mar entre las casas me confirma un cierto estilo de cine que a mí me gusta. Pues muchas gracias a todos por, por aceptar la invitación. A mí me habría gustado que la hubiésemos hecho en persona, desayunando, porque ahorita es muy temprano, tomando café o tomando pues lo que quiera que sea que estuviésemos tomando, pero justo sí lo que dicen, la dificultad de la pandemia es algo complicado, pero siento que esto pues de nuevo es cercano, ¿no? Verlos a lo mejor a la cara a través de una pantalla, pues es saber que sigue gente allá afuera, ¿no? Porque yo pues sí es difícil como que no salir y el encierro y todo eso, pero pues me da mucho gusto. Pues para terminar, me gustaría que ustedes le den un consejo a los chavos, ¿no? Así, los chavos o gente, las personas que ven esto y que han llegado hasta este punto del podcast y del video y todo, pues, ¿qué les dirían, no? O sea, que quieren hacer películas. O sea, es como, no a lo mejor como mentores ni nada, pero como realizadores ustedes, porque todos ya somos aquí creadores de la película, ¿qué les dirían para que se avienten a hacer sus proyectos, ¿no? Y que pierdan el miedo, y que pierdan el miedo al no tener dinero, el miedo al estar dentro del interior de la República o en Iztapalapa o lo que sea, ¿no? O sea, como, ¿qué le dirían a ese tipo de audiencia que se avienta a hacer sus proyectos? Y pues cerrando, si ustedes nos quieren contar en algún proyecto en el que anden, en lo que están haciendo ahora, y pues nada, les agradezco a todos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Yo ahorita estoy trabajando en un proyectito, es una peli que está hecha de varias historias de amor, son puras pelis, son cortitos, pero juntos hacen un largo con un mismo discurso temático. Son una reflexión sobre el amor, que es lo que últimamente más me preocupa, ¿no? El amor y sus problemáticas. En eso ando, espero seguir filmando en cuanto se abra. También una peli muy chiquita, porque es íntima, ¿no? Pues en eso ando. Mi consejo sería, pues nada, esto lo tengo que repetir, hay rincones de la realidad que solo ve cada individuo. Entonces, si estas personas que están viendo y oyendo nuestro podcast renuncian a hacer películas, ese rincón de la realidad que ven ellos solamente, nadie más lo va a ver. Y el cine es un gran mecanismo para compartir perspectivas, y por eso es tu responsabilidad hacer películas. Y hacer películas pues es una chamba durísima que les va a costar mucho, pero pues ni modo, es tu responsabilidad. Y eso es lo que prueba si eres cineasta o no, ¿no? Los cineastas hacen cine, si no, no son cineastas. O sea, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, ¿no? Que uno es cineasta también aquí hablando de cine, y es cineasta en el salón de clases, y es cineasta paseando al perro. O sea, porque ser cineasta para mí es una condición del ser, no es una profesión ni un estado. O sea, no se está cineasta, no se es cineasta, y entonces es cineasta siempre como se es chaparro, ¿no? Yo soy chaparro siempre y soy cineasta siempre, aunque no esté filmando. Es una condición del ser. Pero esa condición del ser solo se prueba cuando se hace. Entonces, mi consejo sería, ¿quieres ser cineasta? Haz películas.
como puedas, como sea, como se logre, como queden. Haz películas, ¿no? Estaba pensando a partir de lo que decía Carlos en una cosa que dice Bresson, el fotógrafo, Cartier-Bresson, que dice que la labor del fotógrafo es hacer visible lo que sin él, es decir, así lo dice, haz visible lo que sin ti jamás podría ser visto, ¿no? Y creo que eso o podría ser como un consejo padre para alguien que empieza a hacer cine, porque te da una especie de confianza, ¿no? Más allá de decir yo soy especial o qué sé yo, ¿no? Como que te sitúa en un lugar en el que dices, ok, es cierto que hay cosas que yo nomás veo, pero ¿qué son esas cosas? ¿No? Como partir de ahí para pues sí, como un punto de aprendizaje. Y luego creo que el otro consejo la otra cosa que creo que funciona a veces es como escucharlo todo, es decir, investigarlo todo, digamos todo lo que se pueda, y después ponerlo todo en duda, ¿no? Porque eso ayuda a que no se imponga como una manera que, pues, de ver el cine que no te queda, ¿no? Podemos ver pues no sé, en internet, podemos ver o escuchar hablar o lo que sea, podemos ver a cualquier director, ¿no? O podemos ver casi cualquier película, está ahora al alcance de nuestras manos, ¿no? Pero ¿qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, pues justo creo que hay que ponerlo en duda, que es otra manera de decir, como, pues establecer como un punto de vista crítico hacia eso que se nos dice que es el cine o cómo debe de hacerse o cómo debe de ser, ¿no? Digamos en términos más formales. Y pues ya, ¿no? Hay también otra parte de atrevimiento que eso sí no sé cómo se puede transmitir, pero creo que es importante, ¿no? Como atreverse, o sea, como no, como decir, ok, pues, pues sí, si tengo miedo está bien que tenga miedo, pero pues aún así vamos a hacerlo, ¿no? Y ya. Yo creo que lo principal es pues confiar en el otro, ¿no? El que está junto a ti también queriendo hacer cine, ¿no? Yo la neta sí, creo que lo voy a seguir diciendo, espero poder seguirlo diciendo esto dentro de 10 20 años, ¿no? Que pues yo la neta estoy haciendo cine gracias a que otras personas que conocí hace algún tiempo, pues también quieren hacerlo, ¿no? Y creo que eso es un levantón de ánimos así pues, fuertísimo, ¿no? Pues, que de repente ya no tienes ganas o no encuentras, ¿no? Cómo seguir haciendo las cosas. Y llega así tu cuate y dice, güey, así se me ocurrió este pedo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Le damos? Y pues esas cositas así, aunque parecen en un principio muy sencillas o muy hasta cotidianas, ¿no? Que, oye, fíjate que me pasó esto, ¿no? Pues esas cositas son lo que te anima a seguir contando cosas, ¿no? A seguir pues, luchándole, ¿no? Por mostrar un poquito de tu realidad a otros, ¿no? Y que quizás esa realidad tuya va a hacer que la otra persona que la mire diga, no, pues, yo puedo ver a lo mejor esto y a lo mejor no coincido con esto, ¿no? Entonces ahora yo quiero hacer otra cosa como, a lo mejor no en respuesta directa, pero sí en respuesta, pues mundial, ¿no? Así de humanidad a humanidad, ¿no? De decir, también tengo que contar esto, ¿no? Y creo que es importante que otras personas también lo escuchen para que, pues así nos vayamos, ¿no? Entre todos levantándonos y siguiendo haciendo esto, ¿no? Por lo que vivimos, ¿no? Y pues la otra creo que también sí requiere pues ser muy valientes todo el tiempo, ¿no? Creo que si no somos valientes, primero como personas y después como cineastas, creo que muchas veces las cosas se nos van a dificultar, ¿no? Y creo que ser valiente no implica ser, pues, no sé, tonto o iluso o lo que sea, ¿no? Sino creo que ser valiente es pues luchar con lo que tienes y alcanzar lo mejor que puedas, ¿no? Y creo que en el cine pues, funciona mucho eso, ¿no? En la producción, después, incluso hasta después de muchos años va a seguir siendo valiente que hayamos a lo mejor hecho esta peli, ¿no? Entre las personas que nos conocemos ahorita y pues con lo poco que teníamos, ¿no? Entonces, pues sí, seguir haciéndolo como sea. Pues, híjole, como consejo de realización, yo creo que
como el maestro Carlos, nosotros, los que son cineastas desde que existen. O sea, una oruga es una mariposa porque lo lleva ahí en su ADN y muchos nunca se vuelven mariposas, ¿no? Pero de que lo son, lo son. Entonces, hay una responsabilidad. Si a ti te tocó ser cineasta, si tú tienes esa vena, ese gen o lo que sea, tienes una responsabilidad de convertirte en eso, ¿no? O sea, de volverte ese actor dentro dentro de nuestra sociedad, porque los cineastas son parte de los artistas y los artistas son los que llevan la sensibilidad de nuestra sociedad, indican el camino y son los que hacen que funcione todo lo demás, ¿no? Bueno, sí, los científicos y los arquitectos, bueno, que también son artistas, y los abogados, todos emergen convergen en esta sociedad, pero los artistas tienen un rol muy protagónico porque son los que llevan el camino de hacia dónde van. Y como dicen también el maestro Corea, cada persona cada artista tiene un punto de vista diferente por su mera manera de existir, ¿no? Entonces, como responsabilidad, comparto también lo que dice Ryu de ser valientes. Tienes que ser valiente y llegar a ser lo que tienes que ser, pero también tienes que ser responsable de todo lo que dices a la hora de ser artista, ¿no? Y para ser responsable debes de ser un experto en tu oficio, porque al final de cuentas esto es un oficio. Debes de llenarte la cabeza de ideas, de contrastar todas esas ideas y de encontrar la idea que para ti es real. Y no solamente quedarte con las primeras impresiones, sino profundizar y encontrar dentro de todo eso qué es lo que es real y qué es lo que es importante para el mundo que te rodea. Entonces, no es solamente aventarse y hacer una película, eso sí está chido cuando estás haciendo ejercicios, pero al momento de tener la responsabilidad de ser cineasta, de que la gente aportó para tu película, para tu proyecto, tu responsabilidad es mucho mayor y es para con la sociedad en la que vives. Y si tienes un mensaje fuerte, si tienes una neta increíblemente grande, debe ser para todo el público, ¿no? No para tus amigos o para los cineastas, ¿no? Siempre tratar de ser universales, siempre tratar de llevar tu verdad para la mayor cantidad de gente posible. Y si eso es jugarle un poquito más a tu idea para no ser cine independiente o cine autorial como ahora, y tal vez ser un poquito más cine comercial, porque tu idea lo vale, porque tu idea tiene que llegar a más público, hacerlo. Y eso también es ser cineasta. Es como decir ser chef, porque te quedan muy bien los huevos. Sí, te salen súper chidos los huevos, ¿no? Haces unos omelettes increíbles, pero no sabes hacer nada más. Entonces, ser chef y ser cineasta llevan esa misma vena. Es decir, tienes que saber de todo, tienes que hablarle a todos los públicos, aunque tengas un público favorito, aunque un público te guste más, o te guste más de ti, debes de intentar ser universal. Ese sería, pues, la reflexión para las personas que están haciendo cine. Y que la universidad no te va a abrir las puertas para ser un licenciado en cine, no te funciona de nada en la vida, pero sí te ayuda mucho conocer gente dentro de ese mismo ámbito, ¿no? O sea, tu primer acercamiento puede ser la universidad a las personas que quieren estudiar cine, que quieren ser cineastas, y luego todo el ecosistema de personas que van ahí. Entonces yo creo que las universidades funcionan para generar contactos, para generar nuevas ideas, para generar sinergias. Entonces, estudiar cine sí es válido si tu objetivo es ese, ¿no? Crecer profesionalmente con tus compañeros y no por el título, a menos que quieras ser maestro. Y por último, pues en lo que ando yo actualmente, pues es tratando de sobrevivir a la pandemia y pues, haciendo un poco de animación para sobrevivir.
porque es algo que puedo hacer pues a larga distancia con otras personas y me ayuda mucho a no deprimirse un poco aquí en el confinamiento. Esperando que esto pase o que se libere un poco para seguir con un proyecto muy interesante que también tenemos con Juan Pablo, de animación precisamente, y que espero pronto se pueda lograr. Para la despedida, nada más les quiero recordar a todos que El mar entre las casas estará disponible en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato del 18 al 27 de septiembre. Vayan a ver la película y pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por participar en el podcast y pues nada, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias.